Alvarito, tú le pasabas por el lado y te daba miedo. Es que el que comenzó con toda esa vaina aquí sin ningún tipo de complejo fue Hipólito Mejía. Bolívar Valera estuvo en ritmo. Pero yo nunca he podido dudar, o sea, a mí no me cabe la menor duda de que Boli desde el día uno que comenzó en este negocio fue con la intención de tener su propio ventorrillo. Hubo un molío del diablo con alguien que metieron, etcétera. Pero ¿Con si quién? hay un personaje que no me gusta ni mencionarlo. La gente invitando a que donde nos vieran que nos entraran a batazo. ¿En serio? Que cuando fuéramos al Cibao, que nos recibieran con estilo. Eso como es lo de ellos Wilson hacen. Sweat. Y eso genera que yo llegue un día trasnochado, resacado y con el diablo montado y explote. Pero todo el que se prestó a esa vaina, Dios le tendrá su factura por ahí guardada, incluyendo al buen amigo que tomó una decisión que fue perversa. ¿Cuándo te das cuenta de tu orientación sexual? Todo el que busca descalificarme por alguna postura que yo tenga o por algo que yo diga, con lo primero que me ataques con eso, el restregárselo, decirle, bueno, como te gustan los hombres en la cama, tú eres menos que yo, te lo voy a recordar para que te hiera y tú lo sepas. Todo lo Señores, estoy feliz, bienvenidos a una nueva entrega, esto está al tanto con Colombia, gracias a la gente que nos sigue a través de YouTube, suscríbase, comparta, dele clic a la campanita, vamos a ir por ese botón de 1 millón de suscriptores, claro que sí, suscríbase y puede aportar a este contenido de alto valor, como siempre, hacemos con cariño para ustedes. Bueno, es una persona única, particular, yo no sé a quién yo amo más, si a él o a su imitador, porque lo hace, yo lo veo, parecen 2 gotas de agua, siameses separados al nacer. Alberto Vargas está con nosotros, gracias. Cuando una persona, cuando una figura es imitada, ya pasó ya a la trascendencia. ¿Tú encuentras eso? Claro que sí, totalmente. Pasa que yo también tengo una forma muy particular que hace tal vez interesante a la gente hacer mofa de cómo yo hago mi trabajo, lo cual me hace sentir bastante bien. Tanto Noel como Rafa Boba son 2 estrellas de la imitación y de la actuación que entiendo que han encontrado en ese nicho, tal vez, voy a decir un nicho, parte de la audiencia que me sigue, tratar de recrear la particularidad con la que yo hago mi trabajo y hacerlo parte de su show, pues a mí me hace sentir muy, muy gratificado. Mira que Rafa también te hace, yo estaba hablando Sí, de Noel Ventura. Y Rafa tiene algo, Noel lo hace excelente, pero Rafa... No, lo de Noel es una cosa, ustedes son eje separado al nacer. Es que Noel es un actor muy bien formado. Yo no sé si él es de lo del método, tú sabes que de actor del método, que son de que los actores que se meten, que estudian el personaje, dejan de comer 5 días para ponerse flaco, como es Christian Bale y ese tipo de actores. Phoenix también dicen que es muy así. Y Noel es un muchacho que está muy bien formado como actor y él tiene la particularidad que los personajes que él hace o le crea un buen perfil o él estudia bien al personaje y trata, él hace algo bueno, él lo trata con respeto. Me gusta lo de la risa. Sí, él es terrible. Pero de Rafa Boba me gusta que Rafa Boba le puso algo que Noel no ha podido ponerle al personaje mío y que es parte inherente, que es la barriga que yo he echado. Ah, sí. Él, no, y él exagera, se pone como un cojín, pero de verdad. Yo no te veo esa barriga. Y Noel entonces hace el relajo de los lunares, que a veces están aquí, a veces están allá. Sí. No, pero genial. Y en serio te digo, y yo que tú sabes que soy estudiosa del humor, cuando una figura es imitada por un actor es porque es una figura de interés colectivo. O sea, es una figura que ha trascendido, es una gente que su trabajo o por la característica que tiene. ¿Cuántos años ya tienes en el medio, Alberto? Bueno, yo comencé en la radio de manera oficial hace 25 años. Muy niño. Yo era un muchacho, tenía 19 cuando yo comencé. Y de allá hasta aquí, pues, ha llovido bastante. Yo entiendo que me metí en una actividad que no la tenía como algo que iba a ser principal o prioritario. Era más algo que me apasionaba y que yo lo tenía más como un hobby. ¿Y qué tú querías hacer entonces como modo de vida? Tú sabes que a finales de la década, los que nacimos en los 80, vivimos una época buena porque nuestros padres, tal vez la mayoría de ellos no tuvieron el chance de ir a la universidad. Entonces uno tenía como el reto de ser el primero que llevara a la casa un título o colgar algo en la pared. No era que tampoco en mi casa era una obligación. Lo que sí era que uno tenía que tener un propósito
Y yo tenía el propósito de ir a la universidad, de estudiar una carrera y de completar el ciclo y graduarme. ¿Y qué hacían tus padres? Mi papá fue mecánico, él falleció hace ya casi 20 años, él fue mecánico de los buenos de aquí de la capital. Y él quería eso para ti también. Papi, no, papi entendía, papi viene de una generación, y yo eso el otro día lo hablaba por el Día del Padre. Él viene de una generación que uno entendía que los hijos tenían que seguir los pasos del padre si el padre era bueno en lo que hacía. Obligado. No, obligado no entendían porque era como una forma de reconocimiento al propio sacrificio. En mi casa eso no fue una obsesión. Yo tengo dos hermanos que siguieron en los pasos de mi papá en la mecánica. Mi mamá nunca tuvo mucha esperanza de que eso fuera y yo tampoco. Aunque a mí sí le dediqué tiempo a trabajar con él y a aprender mucho de... Y es un tema que también me apasionaba mucho y me apasiona, pero yo no quería pasarme el día oliendo a gasoil, a grasa y con la ropa sucia. ¿Eso no era para ti? Es que es un trabajo tedioso, porque papi no trabajaba mecánica abajo en un solar abajo de un techo. Papi era mecánico de equipos pesados que trabajaban en construcción y tú tenías que desplazarte a lugares distantes, inhóspitos, pasar hambre. Eso es un trabajo terrible. Y honestamente yo no aspiraba a eso para mí, porque yo siempre he sido un tipo con que no le tengo miedo al trabajo, pero no me gusta pasar trabajo. Que eso es diferente. Totalmente. Hay una anécdota muy chula, que tu papá quería que tú fueras mecánico, que tu mamá quería que tú fueras ingeniero, pero tú querías ser bailarín. ¿Y tú le dijiste eso a ellos? Yo nunca lo dije, pero mi mamá sabía que a mí me gustaba bailar, porque yo me pasaba el día bailando en la sala de la casa. En mi casa había un equipo de música y yo tenía una colección de música bastante grande y la música siempre me ha apasionado mucho. Desde que soy un niño, ¿Y qué tú bailabas? de todo, yo bailaba, porque yo siempre... bailaba mucho también. Yo era un melómano, pero yo creo que era más por el gusto por la música y que todos los niños y los adolescentes, no importa la época, sienten una afinidad y un deseo de, si disfrutan obviamente la música, de ese magnetismo que la música genera en tus oídos y que mueve cada músculo de tu cuerpo, pues tú ponerlo en práctica. Evidentemente yo pensaba que sí, hasta que me di cuenta que esa vaina era demasiado complicado también, porque hay que reconocerle que el bailarín tiene que pasarse 10 años estudiando en una academia para ir 5 minutos a bailar en una tarima y que lo aplaudan. Y no es tan bien pagado. Y no es tan bien, no, pero yo creo que cuando te apasiona algo y tú eres bueno, llega siempre el buen pago. Pero es un trabajo de mucha disciplina, de mucha entrega, y yo cuando vi todo lo que eso implicaba, mandé al demonio esa vaina también. Pero tú llegaste a acercarte a Bellas Artes. Llegué a pensarlo, sí. ¿Fuiste a Bellas Artes? No, yo fui a unas academias por aquí, vaina. Yo, con la lucha ¿A que yo dónde, vi, a dónde fuiste? ni pensé pasar por ahí, pero eran academias que habían en los barrios antes, y eran academias, te estoy hablando a ti, de la década de los 90. Estas grandes escuelas que existen hoy con profesoras de primer nivel, como la maestra Lina y estas otras escuelas, tal vez ella tenía alguna academia incipiente en la época, pero no habían grandes escuelas como la de hoy en día. Era otro país, República Dominicana. Tú sabes, yo también quería ser bailarina. Cuando yo vine de San Juan, yo me fui para Bellas Artes. Tú sabes que a mí me cuesta creer que tú eres sanjuanera. ¿Por qué? Y tú eres de Cotuí, ¿naciste allá? No, yo nací aquí en la capital, pero crecí mi primera infancia en Fantino. No, te lo digo porque yo tengo muchos amigos sanjuaneros. Y el sanjuanero tiene algo, igual que el vegano y que otros pueblos que hay en el país, que es muy difícil sacarlos de allí. O sea, todos mis amigos de San Juan tienen aunque sea una casa a la que vuelven. Y no sé si tú bajo vienes mucho a San Juan, desconozco eso. No voy mucho. Pero nunca te he oído decir, tal vez este fin de semana en San Juan, en el Caucho. O en el Tupinami. Ah, yo creo que lo quitaron ya. Sí. Tú sabes que me trajeron muy pequeña. Entonces okay. Me rompieron esos lazos, no terminé el bachillerato allá, perdí mi generación. Y entonces los viejos están aquí, como que cada vez yo me siento más de Honduras, del 30 de mayo, yo creo. Me siento más de ahí, de Bellavista, de ese pedazo ahí entre la Italia y el 7 y medio. O sea, porque la mayor parte de mi vida la pasé ahí. Pero tú viniste, ¿qué? ¿10, 12 años? Con 15. Ah, no, muchacha, tú Sí. creaste lazo aquí. Sí, creé lazo aquí. Pero bueno, yo amo mi pueblo y siempre lo digo, tú sabes. A mí me encanta San Juan. Si yo pudiera tener una tierrita por ahí y perderme en un monte de esos que quedan camino a la loma o a la presa. No, pero yo pues te la fuera consigo. feliz. No, lo que no tengo los cuartos para comprarla. El deseo. Hacemos un proyecto y las gestiones. Tengo unos amigos que tienen unas extensiones de tierra que me la pueden vender para allá, pero igual a mí me sorprendió cuando, porque yo siempre te escuché decir que tú eras sanjuanera, pero uno siempre dice, ¿dónde son los papás?
no creía que tú habías crecido la mitad de tu vida allí. Sí, sí, me hicieron mis 15 años en el bar de Blasito y todo, mi amor, una figura. Entonces, tú naciste aquí, pero vuelves a Cotuí. Bueno, yo nací, eso es una teoría que yo la tengo planteada. Yo creo que mami vino a comprar algo aquí en la capital y le agarró el parto en la capital. Pues yo nací en el Simón Bolívar, en una clínica muy famosa que había en la época que yo nací en el año 80. Y a los pocos días mi mamá regresó a Fantino conmigo pequeño. Yo vivía en Fantino, entre la capital y Fantino, hasta los 10 años. Ya definitivo me mudo yo a los 10 años aquí en la capital. ¿Y cuántos son ustedes? Mi papá tuvo 19 hijos conmigo. ¿Cómo? Y mi mamá tuvo 3 y falleció uno. 19. 19. ¿Y tú eres el número qué? Yo ni siquiera sé qué número soy yo. Honestamente, yo nunca saqué esa cuenta. No tuve la confianza de sentarme a sacar la compa a mí porque cada año que pasaba aparecía un hijo nuevo. Entonces ya llegamos a un punto donde simplemente era bienvenido hermano a la familia. Dios, ¿y tu mamá? ¿Tú eres el primero de tu mamá? No, soy el más pequeño de mi casa. ¿Cómo es esa crianza y cómo entra la abuela en la crianza? ¿Cómo es el niño Alberto? Bueno, mi crianza fue muy normal, un poco, como dicen, movida. Como te decía, vivía entre la capital y Fantino. Yo creo que la crianza mía fue como la de muchos que crecieron en la década de los 80, una década de mucha crisis, de muchas familias que se dividieron por el tema de la crisis porque el papá tiene que irse a trabajar, si es del campo a otro pueblo, o la madre, como fue mi caso, se tuvo que ir a vivir fuera por un tiempo. Y yo viví un tiempo importante con mi abuela y con mis tíos, que vivían todos en una misma cuadra en Fantino. Y fue una crianza muy normal. Puedo decir que fui un niño muy feliz. Con los pies llenos de polvo y de lodo, pero feliz. Así mismo que me crié yo, la casa de mi tío Emiliano aquí, la casa de nosotros aquí, la casa de mi abuela allá, los vecinos tenían autorización y una mata para de lo darte que pela. sea. Exacto. La merienda era subirte una mata de tamarindo. O de almendra. O de mango. O marotear una mata de mango. O partir una toronja, dependiendo de lo que estuviera en la época. ¿Quién te dio tu primera pela? Tú sabes que yo honestamente no sé, yo fui terrible toda la vida. Y posiblemente a mí me dieron mi palo antes de que yo tuviera conciencia. Honestamente, yo decidí que mi primera pela, pero yo fui una persona que, y mis hermanos, o sea, todos nosotros fuimos muchachos normales, que no había que estarle dando palo todos los días. Yo no recuerdo. ¿Pero en qué consistía tu actitud terrible? Que tú dices que No, terrible era que yo era muy aventurero. Desinquieto, decían allá. Inquieto. Yo una vez cuando tenía 3 años, eso sí lo recuerdo, mi mamá vivía a 2 calles de la casa de mi abuela en Fantino y ella estaba durmiendo una siesta post-almuerzo. Y yo estaba jugueteando con mi hermano se durmió también, me quedé solo en esta casa. Y me sabía el camino de la casa de mi abuela y cogí para la casa de mi abuela, pero también conmigo iban al río a lavar siempre y me sabía el camino al río. Y cogí para el río. Llegando a la entrada del río, que era una entrada esa que ponían como para que las vacas no se salieran, ahí me alcanzó mi mamá y una vecina de nosotros que vivía en la casa donde mi mamá vivía con nosotros, se llamaba Mami ella, y cuando a Mami me agarró a mí, o sea, no mi mamá, sino Mami, que le decían así a esa muchacha, mi mamá goteó como un mango seco y hubo que cargarla como entre 5 tigres. Porque se puso mala. Mala, nerviosa, imagínate un niño de 3 años. Para el río directo. Ahogarse. Ay, Dios mío. Desde ahí, desde los 3 años, ¿tú crees que tú tienes esa personalidad única, disruptiva, irreverente? Sí, porque yo creo que yo en la personalidad salía a los dos bandos de mi familia. Tanto mi mamá como en el lado de mi papá son gente de carácter muy acentuado, personalidad muy acentuada. Era papi un hombre un tipo que a veces rayaba en lo pesado. Y yo muchas veces tengo ese rasgo, se me manifiesta, pero no es que mami tampoco diga apártate, porque mami tampoco es muy sociable. De hecho, mi mamá tiene una línea de expresión ahí en la frente que la tiene desde que era adolescente, porque siempre andaba entruñada. El truño, el famoso truño. El truño todo el tiempo. ¿Y tú crees que tú caes pesado o eres pesado a veces por una cosa genética o son las posiciones que te toca asumir por lo que tú crees que a veces te hacen caer pesado? Yo no sé honestamente, porque habría que preguntarle a los que les caigo pesado por qué es que motivo ese tipo de reacción en las personas. Yo honestamente creo que tengo una personalidad que muchas veces puede agradarle a algunos, puede desagradarle a otros. Tengo una particularidad y una forma de ser que he sido así toda la vida. Yo entiendo que al igual que a mí hay mucha gente con la que yo no hago sangre, hay otras tantas con las que sí.
así yo hacia los demás. Yo eso honestamente no, y no te creas que le doy mucha mente tampoco. O sea, Eso te iba a preguntar, ¿te descubriste en algún momento, te diste cuenta que, porque eres un personaje, decíamos ahorita, cuando te imitan, ya tú tienes un conjunto de características que te hacen, por ejemplo, que te caracterice un humorista? ¿Tú te descubriste en algún momento siendo tú, por ejemplo, Ritmo de la Mañana tiene cuántos años? tiene 20. Desde que comenzó con Marta y Peter, comenzó en el año 2001, tiene ya 23 años. Yo asumí a mí se me dio la responsabilidad de producirlo en el 2004 y en el 2007 la de producirlo y conducirlo. O sea que básicamente ahí has hecho tu He hecho centro. carrera toda la vida en esa Sí, emisora. exacto. Entonces, ¿te descubriste en tu personalidad en Ritmo o ya venías de antes? ¿Cómo No, empiezas en los de medios? antes. Yo comencé con Maxi en un programa que se llamaba El Ritmo Top 20 los sábados. En esa misma emisora. A mí me gustaba mucho la música, y yo he contado esto muchas veces. Tal vez lo que me acerca a la radio era mi pasión por la música, como te contaba. Yo tenía una colección de discos, casetes y vaina, y escuchaba muchas radios. Y eso me hace por un vecino que tenía, que falleció hace ya casi 10 años, que era locutor, el conocerlo a él, la cercanía y la pasión por la música me genera un interés. Entonces yo con Ritmo 96, yo era un oyente furibundo de las emisoras de Cookie Medrano. Cuando vivía en el Cibao y cuando vine a vivir a la capital, se escuchaban algunas aquí en la capital. Y cuando él adquiere Ritmo, yo hago amistad con un locutor que allí trabajaba desde antes de venderla. Y entonces me invitó a un programa, un sábado, ya yo con 17 años, interesado en estudiar locución. Y luego de que ya yo comencé a estudiar locución, por el tiempo que teníamos de amistad, nos juntábamos a hablar de música, él me daba revistas de radio, etcétera. Y los primeros libros y cosas de radio que me prestaron fue él que me los prestó. Pues entonces él tenía ese programa los sábados y yo le digo, mira, ya yo estoy terminando el curso de locución. Al chico Maxi yo lo que quiero es simplemente aprender los controles, etcétera. Y él hacía un programa donde él hablaba de música, pero él ahí hablaba de lo que fuera. Si en el momento estaba la crisis de Baninter, él hacía una exposición de 15 minutos de por qué esa crisis estaba pasando. O sea, él hizo un trabajo para la audiencia joven de la época que nadie estaba haciendo. Y yo, al lado de él, me intereso por eso. Le digo yo, coño, esto es interesante, yo simplemente lo que quería era bregar con música, pero también el tú tener la capacidad, yo que siempre fui un tipo muy dado a hablar mucha cháchara. A opinar. A opinar de todo, y yo, coño, esto es interesante. Y ahí empecé con él, y luego cuando paso a trabajar los sábados y ya por ahí, se fueron dando las oportunidades y cada cosa pues llevó a la otra. No fue nada planificado. Y entonces, de ese programa juvenil pasas a ese matutino. Que es en la misma emisora, con la misma línea. O sea, tu vida ha sido ahí en Ritmo. Sí, era otra época, evidentemente estamos hablando de hace 20 y pico de años atrás, donde el tema político era muy denso. Teníamos un programa que era dominante en televisión, que era Hoy Mismo, y un programa que era dominante en radio, que era El Gobierno de la Mañana, y eso eran los que marcaban la agenda informativa y de opinión en el país para principios de la década del 2000, gobierno de Hipólito, que los medios se transformaron. Y hay que reconocer que esos tres grandes transformadores fueron, sin lugar a duda, Alvarito Albelo, Willy Rodríguez y Jochi Santos a principios y finales de la década de los 90. Y ¿Por qué? se sentía... ¿Por qué se transformaron? Quiero hacer hincapié en eso. Bueno, realmente quien trae el formato de radio, que hoy hacemos mucho, radio en ese estilo, a la radio, es Jochi en el 90 y pico, 95, 96, que estaba en rumba con Botando el Golpe. Luego en la década del 2000, el Gobierno de la Mañana tenía ya 14 años en el aire, pero Alvarito se convierte en un fenómeno. Él tenía 14 años haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, escupiendo por la radio, Willy cualquier albajolca y todas esas cosas, pero parece que no llamaba tanto la atención. ¿Y qué pasó ahí? El momento fue ese. Y Alvarito explota como un fenómeno, pero yo recuerdo siendo un niño que yo escuchaba a Alvarito cuando él decía República Dominicana, la estrella 53, porque la 51 es Puerto Rico, la 52 Israel. Y yo escuchaba eso siendo un muchacho de 11, 12 años.
Y él duró mucho tiempo haciendo eso. Y yo Pero lo escuchaba. quiero entender junto esto, con- Alberto. Ajá. En el gobierno de Hipólito, ¿qué pasa que tú dices? Pero en ese tiempo los medios se transformaron. Es por Pues la fue en el momento en el que pasó y creo que incidió el estilo de comunicación de Hipólito. Era un momento de transformación que no se dio solamente en República Dominicana. Una Se ruptura. dio en muchísimos otros sitios. Recuérdate que estamos hablando de la época donde nacen los reality shows, donde se empiezan a convertir en temas de interés para la audiencia la vida de los grandes narcos. Y empieza a aparecer esa fascinación, y esa fascinación se convierte en series, películas, novelas, etcétera. Yo creo que fue simplemente el momento. La audiencia de alguna manera cambió la forma que le estaban siguiendo las cosas. La radio se volvió menos planificada, menos esquematizada, era una radio más espontánea. Hochi trajo eso acá, ya una radio sin guión, sin libreto, donde el oyente era el protagonista. No tanto así, tal vez los que conducían el programa eran más los que guiaban el proceso, y cambió la radio para siempre. Y yo pienso también que ustedes en Ritmo, le decía a los muchachos fuera de cámara, tú me puedes decir o corroborar, ustedes también serían como un decano de esta radio juvenil matutina. Pienso que Boli tuvo un tiempo con ustedes, ¿verdad? Sí, el O sea, programa, hay muchos programas matutinos que salieron de ahí. lo que te iba a comentar era que el programa comienza a razón de lo que se hacía los sábados. Se le propone a quien estaba los sábados, que le parecía interesante, al director de la emisora, Roberto, el poder llevar eso a las mañanas. Roberto vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos vive también una época interesantísima de la radio, que es la de finales de los 70, principios de los 80, con fenómenos como Howard Stern, con Scott Shannon y la emisora C100, o el mismo... y otros locutores que en el momento eran muy populares. Y ese formato de radio que es lo que más o menos se empezó a hacer aquí, que son los que se llaman los locutores en inglés, no sé cómo traducirlo al español, pero el concepto en inglés es shock jock, que son locutores controversiales, que generan controversia, que no tienen, que la línea... Disruptivos. son muy disruptivos, etcétera, irreverentes. Alvarito fue mucho de eso. Hochi no fue tan irreverente, pero lo que sí él hizo fue muy subversivo, porque él saca la radio de esa formalidad, de ese saco y corbata. Tú escuchabas los programas de la tarde y todo era muy, esas voces muy articuladas. Y muy pícaro siempre, y hablando, y pícaro, etcétera. Y Hochi trae un equipo de gente que no son locutores en su mayoría, sino que son repentistas, humoristas. Luisín, yo lo pondría, que es un hombre muy preparado y que tiene muy buenas cualidades como comunicador, pero Luisín era un tipo de una espontaneidad incomparable. El mismo Raimundo Ortiz. ¿Cómo te marcó Botando el Golpe? A ti como... Yo creo que a todos nos influyó en todos nosotros de forma muy positiva, porque escuchando Botando el Golpe también uno aprendió de que la personalidad del individuo, y eso también pasó con Alvarito, la personalidad, o sea, el no tener que posar para tú hacer un trabajo, también era un recurso que era muy válido. Y recuerda que venimos de una época, o veníamos de una época donde la radio tenía una formalidad que era muy cuadrada, al punto de que el trípode del buen locutor, dicción, entonación y fluidez. Entonces te ponían a engolar en la escuela y no te dejaban a ti ser tú ni muerto. Entonces surge eso con Botando el Golpe. ¿Tú conectas, te parece más a Alvarito que a Hochi? Yo creo que todos los que crecimos entre la década del 90 y la década del 2000 hasta el 2010, 13 por ahí, pon tú. Ya yo era un hombre viejo en el 13. Si decimos que personajes como Freddy Veras Goico, personajes como Corporán de los Santos, personajes como Hochi Santos, como Alvarito Albelo, y programas como La Opción de las 12, Quédate Ahí, que era lo dominante en la época, no influyeron o incidieron en nuestra forma de hacer comunicación, seríamos hipócritas. Lo que uno tiene que encontrar es sencillamente quién uno es. Pero muchos de nosotros a veces se nos monta un Freddy para decir una vaina, otro día tal vez nos tomamos las vainas chercha como hace Hochi con todo, u otras veces mandamos al diablo a quien sea sin pensarlo dos veces como hacía Alvarito. Que yo pienso que a ti se te monta mucho Alvarito. No, pero yo soy así de toda la vida y esa discusión siempre la he tenido y mi mamá dice, es que eso no es un personaje, que ha sido así siempre. Por ejemplo, Alvarito le...
Y Alvarito era así. Ajá, Alvarito era un hombre de una personalidad muy regia. Yo recuerdo una vez que coincidí con él en Carrefour, tiene que hacer unos 20 años, estaba él en su culmen como comunicador y comentarista de radio, y Alvarito, tú le pasabas por el lado y te daba miedo, porque Alvarito era un hombre que irradiaba era como tú decías, ese hombre anda aburrido 24/7. Sí, que lo pinchan y no bota una Exacto, gota de sangre. Sí, exactamente. Te quería preguntar de así como vamos a volver después al ritmo. Hablando de Alvarito, lo suspendió varias veces la comisión. ¿A ti te ha pasado también? 2 veces. La primera tuvo que ir Napoleón Vera Prats y Tony Raful a pedirle disculpas y a levantarle la sanción. Fue por una tontería, porque se armó un pleito en la cabina. No sé si recuerdas tú el periodista Francisco Álvarez Castellano, que trabajaba con Domingo Bautista. Si no me equivoco, él era de la ciudad de La Vega. Puedo estar equivocado en el apellido o uno de los apellidos. El asunto es que este hombre, que era un comunicador también de mucho peso, un periodista de mucho fuste, que hizo comunicación de todo tipo, farándula, era un hombre muy completo de la comunicación, y Alvarito parece que tienen alguna disputa de egos, no sé. Entonces Alvarito se refería a él siempre como el pequeño en tamaño pero grande en maldad. Y cada vez que se referían a algo de él, Alvarito le daba como su funda. Y él parece que un día se hartó de esa vaina y fue allá a desafiarlo. A lo Benja. Y se armó un berenjenal en la cabina de la Z, y eso salió al aire parte de esto. Y a raíz de sí, en el julio del 2001. O sea que tenemos los metiéndole al bloque también de la política, porque hemos aquí hecho un recuento. Sí, porque la Z fue que comenzó con lo de meterle al bloque. en esa etapa, no tengo dudas. Cuando decimos meterle al bloque, porque Alvarito sabía manejar bastante bien, manejaba muchísimos temas, y era un hombre que podía durarte 1 hora hablando de la Segunda Guerra Mundial y tú no te aburrías. Te hablaba, qué sé yo, de literatura, de teatro, de pintura. Era un hombre que su dimensión intelectual, tal vez la gente nunca le dio el sitial que tenía, porque decía mala palabra. Yo creo que la gran mayoría se lo dio, pero creo que los más mezquinos encontraban en la forma de él comunicar la excusa perfecta para descalificarlo. ¿Te dio licencia la mala palabra que él decía para tú soltar las tuyas? Es que eso no fue licencia que dio Alvarito, es que esa licencia la dieron, eso comenzó a principios de los 2000, y aquí el que dio licencia a todo eso fue Hipólito. Aquí él decía... Mira, gran descubrimiento. Aquí el que comenzó con toda esa vaina aquí, sin ningún tipo de complejo, fue Hipólito Mejía. Eso fue así. No lo había pensado, pero es verdad. Tal vez Alvarito se dice más protegido, porque Hipólito era muy fanático de él, le escuchaba todos los días. Tal vez Alvarito se le iba a la guagua de vez en cuando, pero en el caso ya eso trabajo más para los estudiosos de la historia de la comunicación en la República Dominicana, pero en el caso de Alvarito, de eso que pasó en el año 2001, que lo suspendieron y tiene que ir el ministro de Cultura, Tony Raful, que era secretario de Cultura, el director de la comisión, a pedirle excusa, la llamada de Hipólito al aire diciendo esa mierda no va. ¿Quién fue el que autorizó eso? Pero hay que buscar ese audio, Dios mío. Que mío. pasó en el 2017, que lo suspenden porque él dice que Duarte era un homosexual depresivo y fracasa. Todo eso que él dijo, yo creo que en ambos casos fueron excesos de parte de la autoridad. Porque ahora quieren las autoridades imponer una especie como de trato cuasi si fuéramos nosotros una especie de república islámica, donde no se pueden tocar los personajes que están bajo un manto de sacritud dictado por él. Los personajes históricos no son santos. Sin importar el sacrificio que hayan hecho, en una sociedad que se respeta la libertad de expresión, usted se expresa en el contexto y de la forma que usted quiera sobre ellos. Pero ¿y de dónde sacó Alvarito eso de Duarte? Es que Alvarito fue de los más críticos de Duarte siempre. Yo no comparto su visión, pero me opongo a que se le persiguiera y se le castigara por decir una opinión, porque él emitió una opinión que usted puede. El otro día decía yo, en un tuit que escribí el día del nacimiento de Juan Bosch, que a mí me parecía que Juan Bosch era el político más sobreestimado de la República Dominicana. Pero no porque Bosch no haya sido un gran intelectual o no haya sido un gran arquitecto de la política contemporánea, que fue un actor de primer nivel, sino que hemos llegado al punto, en los años del PLD así lo quisieron en transformar en un mito a Bosch que él no lo fue.
los que conocimos y vivimos la época de Bosch, sobre todo los últimos 20 años de Bosch, sabemos que él fue un hombre común y corriente, con condiciones excepcionales en muchos aspectos. Sí, pero llegaron a equipararlo. Aquí todo lleva el nombre de Juan Bosch. El puente para cruzar de aquel lado está al lado del Duarte, se llama Bosch. El proyecto más grande habitacional que está, Juan Bosch. La circunvalación, Juan Bosch. El edificio gubernamental que está frente al palacio que hizo Balaguer en los 80, Juan Bosch. Unos edificios que hicieron gubernamentales en La Vega, Juan Bosch. Hay otro edificio otros edificios en la ciudad de Santiago, Juan Bosch. Y todo aquí se llama Juan Bosch. Y pareciera que Bosch fue el que fundó y creó la República Dominicana, lo cual no es cierto. Entonces yo me refería a eso. Después de un tiempo todo se llamará Abinader, todo se llamará Leonel Fernández. No tiene que llamar, es que a cada quien hay que darle el trato en su justa dimensión que tiene. Pero yo pienso que los pueblos tienden a hacer eso, no solo nosotros. Sí, pero eso no está bien. Porque tú conviertes en un mito irreal a un personaje que tuvo luces y que tuvo sombras, común y corriente. No fue un hombre, no fue un santo, no fue un hombre que cayó, no fue un elegido. Esto de convertir en la imagen de Cristo a los personajes históricos, yo creo que eso es muy de los latinoamericanos, porque en otros lugares, por ejemplo, tú vas a Inglaterra y Churchill fue el que salvó o el que ayudó a salvar al mundo de que terminara bajo el influjo de la Alemania nazi, y fue ese hombre que lo advirtió desde antes de que sucediera. Pero Churchill es un hombre que hay historiadores que lo critican, hay historiadores que lo alaban, se le reconoce su justa participación en ese proceso, pero no es un santo. Churchill es un hombre común y corriente. Tú ves las películas de Churchill y se tratan sus defectos, sus virtudes. Aquí no se atreven a hacerlo. Aquí no se puede. Señores, volvamos a la historia de Alberto Vargas, de Ritmo de la Mañana. En esa conexión yo decía que de Ritmo salieron quizás muchos proyectos que hoy vemos. Bolívar Valera estuvo en Ritmo antes de tener el Mañanero, ¿verdad? Él estuvo con nosotros del 8 al 11, pero Boli no comienza en la radio con nosotros, él comienza con Hochi y luego continúa con Luisín y estuvo ese tiempo con nosotros. Boli dice que de donde le nace la necesidad de crear un programa es en un taller que dio Roberto, y él de ahí es que parte, pero yo nunca he podido dudar, o sea, a mí no me cabe la menor duda de que Boli desde el día 1 que comenzó en este negocio fue con la intención de tener su propio ventorrillo, porque él ya lo había intentado, tuvo un programa en Kaku 94, cuando bregaba con música urbana, después tuvo al mediodía, después tuvo Comiendo con Reggae se llamaba, después tuvo un programa los sábados que se llamaba Ruta Urbana. Él tenía esa necesidad. Correa estuvo con nosotros también, María Angélica Ureña, Pamela de León, Juan Carlos Pichardo. Kenny Valdés. Kenny estuvo con nosotros un tiempo. O sea, estamos hablando que cada una de estas figuras tiene su propio programa, que no necesariamente empezaron desde el día 1 con Ritmo de la Mañana, pero podemos decir que ha parido varios conceptos similares. Y gente que aportó mucho. ¿Verdad? Y sí. Conceptos similares. ¿Qué tú crees, y a eso voy, con tu impronta, con todo el equipo que te ha acompañado, que ha aportado Ritmo de la Mañana, esa radio matutina, más juvenil, que ya no es solo Gobierno de la Mañana, que por eso nos metimos en ese capítulo, que duramos mucho, pero bueno, lo ameritaba. Pero es interesante. ¿Verdad que sí? ¿Qué tú crees a partir y cómo se ha desarrollado la figura de Alberto Vargas con todo lo que ha sucedido en Ritmo? Siendo justo, antes de que llegara el Ritmo de la Mañana, ¿qué pasa? Que en ese momento que aparece el Marty Peter en vivo, Ritmo 96 era la emisora más escuchada de la capital. En el momento, y ahí están las encuestas archivadas allá, marcaba 18, 17, 16 puntos de rating en la radio. Era una emisora muy dominante en la audiencia joven, sobre todo, y la dirección sentía la necesidad de que la audiencia joven estaba abandonada en las mañanas, porque tú tenías en la tarde un programa que estaba comenzando, comienza en el año 2000, que se llama ¿Cuál es tu versión?, que le hablaba a una audiencia joven, clase media, media alta, en su propio código, y hicieron un excelente trabajo en la radio durante el tiempo que permanecieron, Silvia, Sergio, mi amigo Panky y los demás muchachos que pasaron por ahí. Y entonces en la mañana él decide que hace falta algo, pero que no se hable de política en absoluto. Y ahí es que él crea Martí Peter en vivo con Marta Sánchez, que falleció hace unos años, y con Peter Vázquez, que todavía está hasta el día de hoy. Luego Marta sale porque Marta pasó por un proceso personal muy de transformación de vida, se metió a la iglesia, ella entendía que eso no era coherente con el nuevo estilo de vida que ella estaba llevando o que había decidido llevar.
abandoné el programa, ya yo estaba en el programa, estando ella aún, y yo entro en el año 2002 a Marty Peter en vivo, y entonces quedamos nosotros al frente del programa, Peter y yo. Y en ese proceso, tú sabes, como todos los procesos, que aquí hubo un proceso como de pañaboba, el programa se llamó Los Locos de la Mañana, hubo unos líos del diablo con alguien que metieron, etcétera. Pero ¿Con sí quién? hay un personaje que no me gusta ni mencionarlo. Pero hay ¿Quién será? Pero no tenía nombre de ritmo entonces todavía. No, el ritmo es a partir del 2007, porque Roberto estaba muy convencido de que eso era un formato que tenía futuro. Y ciertamente la radio no era tan común lo que hacíamos, porque nosotros nos ocupábamos de las cosas que hablaban los tigres en el colmado de la universidad, o las conversaciones cotidianas de la gente entre 18 y 25, 28 años, pon tú, que era para la época más o menos a quien nosotros le hablábamos con mucha definición de audiencia. Y hacían farándula, deportes. Se hacía de todo, pero era un arroz con mango más al estilo americano, que tú sabes que los americanos hacen la radio, en esa época era muy el concepto picadito, que era tú pones un poco de esto, una conversación de aquello, etcétera. Y ahí el programa se hace con esa intención, pero hablando siempre de las cuestiones que son los temas de interés y los protagonistas en la vida de la audiencia joven que escuchaba la emisora, con la música de sus artistas, con los temas que afectaban la vida del joven, siempre y cuando fueran de interés de esa audiencia, el tema se tocaba. ¿Y Alberto Vargas sacó su personalidad o fue saliendo poco a poco? No, fue así desde el primer día. ¿Y te ha apoyado siempre la emisora? Bueno, yo creo que sí, tengo ahí 20 años. O sea, pero no ha habido como un bájale un chin, mira, tal cosa. Honestamente que no. Siempre te hablo, coño Alberto, mira, tú sabes que ahí están llamando a arroz una gente, bájale un chin por unos cuantos días. Pero no es una cuestión que tú sientes que la empresa te está poniendo un bozal. Obviamente, y esa conversación siempre uno la tiene. La empresa tiene sus valores, los dueños tienen sus ¿Cuál ha sido la crisis valores. más grande, así como la crisis? Conmigo, es que yo no sé, o sea, es que cada vez que explota un bobo conmigo es una vaina que... Pero yo creo que es por la personalidad de quienes son dueños y dirigen la empresa, la visión que ellos tienen de cómo se manejan los medios de comunicación, que puede ser crisis, pero no es una cuestión que ellos te dan un ultimátum, como si se tratase de algo que no sea remediable. ¿Cuántas veces te ha suspendido la comisión? A mí 2 veces. ¿Por qué? La primera por el lío con una tipa que llamó ofendida, que ella llamó ofendida y uno ni siquiera la ofendió. Una venezolana que conoció la parte más agria de mi carácter, y la otra con una situación que pasó con una manipulación aviesa y perversa, con una situación de unos chistes que hicieron los muchachos de Santiago. Evidentemente yo caí en el medio de este lío porque ya yo tenía una semana cogiendo piña, la gente invitando a que donde nos vieran que no entraran a batazo. ¿En serio? Que cuando fuéramos al Cibao, que nos recibieran con estilo. ¿Eso es lo de Wilson Sweat? Ese episodio. Ese episodio de Santiago, el de Wilson Sweat. Y evidentemente en esa situación ya uno hastiado, harto, porque oye cuál es el problema, y yo lo decía con el asunto de Correa la semana pasada. Una cosa es que tú, que a ti te moleste lo que alguien diga y tú tengas una postura crítica de alguien. Por eso que dice, pero tú lo enfocas objetivamente porque estás diciendo la verdad de lo que está planteando. Otra cosa muy distinta es que un personajillo que tiene una cuenta de subir edificios y vaina, tome lo que tú dijiste, lo edite en un programa y te ponga a decir otra cosa muy distinta. Y que a partir del alcance o la viralidad que eso tenga, tú te montes en una ola de indignación sin ver el video original, sin ver... Que se usa mucho ahora. Sin escribir a la persona, mira, que están diciendo esto, qué es lo que está pasando, etcétera. Sin tú ver nada de eso, entonces tú, a partir de eso, porque necesitas view, ves la oportunidad y tú entonces crear una situación y ir no solamente en contra de un grupo de personas, como fue el caso nuestro, sino también en contra de una empresa, que tampoco tiene tú que arrastrarla a ese asunto. Que es una empresa cibaeña también, ¿verdad? Sí, llegó un momento donde, no, y que todos los que estamos ahí somos del Cibao, excepto Eduardo, porque Peter es de Cotuí, mi familia es de Fantino, y yo crecí allá, Adriana es de Santiago, su familia, su mamá y su papá son santiagueros, y ella creció entre Santiago y la capital. O sea, que tú no averigües y tú conviertas todo eso en una mentira, es lo que estamos viviendo ahora, que es la famosa posverdad. No es el hecho en sí mismo,
es como yo te presento el hecho a partir de mi interpretación sentimental del hecho. Alberto. Y eso genera que yo llegue un día trasnochado, resacado y con el diablo montado y explote. Y me suspendieron. Pero yo le dejo todas las cosas del mundo a Dios, que es el que se encarga de todo. Todo cayó en su sitio. Yo no he dejado de estar vivo, ni he dejado de comer de lo que como. ¿Cuánto tiempo duraste? Ni he dejado de ir al Cibao, ni de ser cibaeño por las mentiras que otros dijeran. Pero todo el que se prestó a esa vaina, Dios le tendrá su factura por ahí guardada, incluyendo al buen amigo que teniendo mi teléfono y sabiendo y sin escuchar la postura ni lo que pasó, tomó una decisión que fue perversa y que desde su perversidad, porque solamente un perverso, sin escuchar a alguien y sin darle la oportunidad de que pueda explicar, busque complacer a supuestas personas que están preocupadas y que te están pidiendo la cabeza de alguien, como pasó con él. Entonces eso, las cosas hay que dejárselas al tiempo. Todo eso fueron 30 días. Que 30 días. Me fui de vacaciones, volví, a mí me amenazaron de muerte, a mí me hicieron de todo. ¿Pero eso, quién te amenazó de muerte? Así como no me da deseo de decir quién, pero yo sé que él recuerda esa conversación que tuvimos a las 11:50 de la mañana del 5 de enero del año 2022. Yo estaba en un supermercado con mi mamá haciendo una compra y ella es testigo. Que él molesto por algo que yo dije, molesto también, dijo que la vida mía lo que valiera 5,000 pesos y que Tigre allá de Santiago lo habían llamado para ponerse a la orden. Para ponerse a la orden y ponerme donde a mí me toca. Y toda esa vaina yo la viví. Pero tú me estás diciendo todo eso, Alberto, y me parece como una cosa sacada de... Que estoy exagerando, ¿verdad? No, pero o sea, cuando yo, y tengo aquí en la nota lo del conflicto con Wilson Sway, me acuerdo, Wilson en su pleno boom de Directo al Show, buscándose su view también, claro, cibaeño dolido. Yo nunca he buscado view. Cibaeño dolido, pero que como él dice, eso view de él nadie se lo va a quitar. Pero yo estoy pensando que esto es un relajo. Me extraña de verdad. No fue un relajo. Que tú me digas que personalmente te abordaran para hablarte de sicariato. Y no fue una sola no fue una sola. De hecho, yo recuerdo que el 24 hablé hasta con unos amigos del DICAT porque de verdad fue una situación complicada. O sea, era invitando a que me mataran. Era gente de páginas digitales de allá diciendo, es que donde lo vean, denle 2 tiros. No es una cuestión de que te estoy diciendo, no es de que no era relajo. sentido figurado, era de verdad. Hay una cuenta de Tenaria al Día, creo que se llama, que dijo que a mí lo que había era que matarme y quemar el cadáver mío. ¿Y qué tanto fue lo que dijiste, Alberto? Yo no dije nada. Mentarle a su maldita madre, un hijo de su maldita madre. Más nada. Pero para herir todo el sentimiento regional. O sea, ¿qué tiene eso que ver? Espérate, yo no puedo hacer nada con los complejos de mucha gente en el Cibao. Porque al final fueron unos chistes que hicieron Eduardo, Adriana, etcétera, de los cuales yo no participé. Pero en un show que hicieron partiendo del pana que estoy mencionando, que se llama, no sé qué, Diablo Vertical, que es una cuenta de Santiago, que tome eso y que de sus complejos y el complejo de inferioridad lo tome y lo convierta en lo que no es algo que yo no controlo. Para el contexto, que no me sé ese contexto. Lo que sí yo dije, show en un teatro. Lo que sí yo dije, y eso sí está ahí, y lo puede ver todo el que quiera, es que, mira, Colombia, que a mí nadie me va a obligar a decir lo que yo no creo. Es que tú no me vas a mí a convencer de que yo deba llamar mujer al tipo que le entró a piñazo a la italiana la semana pasada. No lo voy a hacer. ¿Pero de que nació hembra? ¿Tú? No importa. No, se le hizo una prueba de ADN que demostró que es XY, es hombre. Y no importa cómo creció, cómo vivió, cómo se identifica o qué dice el pasaporte. Biológicamente es un hombre, se desarrolló como un hombre y en su cuerpo hay más testosterona que en 5 Alberto Vargas que se junten. Entonces yo no voy a decir lo contrario de eso. Ojo, a mí me importa cómo iba su maldita vida, pero una mujer no es. Si nos apegamos a la definición más objetiva, realista de lo que es una mujer. ¿Tú sabes, por tanto, si usted se siente mal porque digan o que lo relajen o que digan que tal o cual ciudad del interior es o no es un campo, es que eso es un problema tuyo, no de quien lo dice. Pero que eso no es para hacer un juicio de muerte, Dios mío. O sea que... No, sea, lo yo peor, estoy de verdad sorprendida con lo que tú me estás diciendo. Yo lo viví. Yo creo que eso era un relajo entre tú y Wilson, pero no que tu vida corrió peligro.
nunca. Mira, tú sabes yo que no relajo de esa Fausto manera Mata, con nadie, yo no me presto a eso. Fausto Mata tuvo una situación con el tema de los urbanos también que se sintió en peligro a tal punto que hubo que ponerle protección por una cosa de las redes. Aquí estamos diciendo que el candidato a la presidencia y expresidente Donald Trump casi pierde la vida ante las cámaras porque un muchacho se lo tomó personal cuando dijo Biden que había que poner a Donald Trump en la diana. En la diana, sí. O sea, estamos hablando del impacto que tiene la comunicación en este tiempo. ¿Entiendes? Entonces el tipo se lo cogió personal. De repente, cualquier influencer... No, y cualquier pariguayo con iniciativa, en un sitio te da un tiro, te da un tablazo, una puñalada, tú entrando a un sitio, todo porque alguien está haciendo el uso irresponsable del alcance y los medios con lo que cuenta en sus manos por una cuestión de que esto es show, nada, y todo se vale. Yo no me presto a eso. Y desde el día 1 que empezamos nosotros a trabajar y poner el contenido a la red, ya hay cuestiones que no van, es que con mi ética no van. ¿Cómo terminó el conflicto con la gente de Santiago, en la persona de Wilson Sweat o de los otros que yo no sé, porque yo no me interesé, pero yo seguí con mi vida. Nada, o sea, fue una suspensión y ya. Yo cogí mi suspensión, me fui para Nueva York, me pasé unos días allá, volví, seguí con mi vida y me olvidé de eso. ¿Cogiste protección? No, de nada, yo no tenía que protegerme. Con el pecho así. Yo andaba solo, aquí ya he seguido andando solo toda la vida. ¿Sabes que es una caballá, señor? No podemos llegar ahí. ¿Cuándo fue que se convirtió en esto? Yo no sé. ¿Lo de la venezolana qué fue? Esa no me enteré. Ah, no, eso fue una tontería. Eso fue también una vaina que a mí me sacó de las casillas. Porque no sé si tú recuerdas un audio que circuló en el 2018 de una muchacha que está pidiéndole 4,000 pesos a un tipo por estar con él. Y ella le dice en el audio de que él es un rastrero, que estos dominicanos pobres, que no pueden pagar para estar con una mujer como yo, bla, bla, bla. Y nosotros ponemos el audio de la tipa porque se ve hecho viral y entonces el enfoque que le estamos dando, lo que estamos tratando es, porque la que estaba pidiendo dinero por estar con ella era ella. Yo no hice ningún juicio de valor de su transacción carnal y económica. Y pusimos el tema de cuánto ha sido lo más que tú has estado dispuesto a pagar por un cuero. Y una joven, no sé de dónde, se ofendió y empezó a llamar de manera insistente a través de la línea privada para exigir un montón de disparates, porque es que estamos en la época donde la gente quiere hacerse la indignada. Y eso está dejando. No, no solamente eso, es que yo escucho un montón de cosas de gente del campo, de los barrios, de los pájaros, de lo negro, de lo blanco, de lo que se tiñan el pelo, de lo que se lo alisan, de lo que no lo alisan. Y todo eso no tiene que ser necesariamente algo que yo me eche sobre la espalda. Es que no tiene que ser. Y ahí volvemos al tema de la semana pasada con Correa. Es que tú no puedes entender que porque tú no estás entendiendo algo, ese algo primero tiene que ver contigo como persona y segundo, que contigo hay que hacer justicia. Que tú tienes que convertirte en el centro de la atención porque me siento ofendido. De lo de Correa, para poner a la gente en contexto, es que él hace un tuit de que los venezolanos se tienen que chupar a Maduro. Pero es un tuit en tono sarcástico. En tono sarcástico, que en el momento en que estaban los venezolanos cayó muy mal en algunas personas. Te confieso que a mí misma me dolió. Como, no, Correa, en este momento no lo digas. Sí, pero él no lo dijo en ese tono. Él dijo, qué vaina, volvió a ganar Maduro. Uno sabe que era fraude y que iba a pasar un fraude. Y con desánimo y desesperanza dice, Nacho, pase 6 años más de este tigre y ve qué es lo que va a pasar. Y entonces ahí tú te metes en la conversación. No, coño, carajo, veo esta vaina y digo, pero es que se sobreentendió desde el principio que él está hablando, está diciendo totalmente lo contrario de lo que está la gente interpretando. Al extremo tal de que yo estoy el martes pasado, estaba para el Cibao con unos amigos y me siento en un sitio y le pongo a ChatGPT el print screen de lo que dice Correa. Y yo, ¿qué quiso expresar el autor en este tuit? Y dije ChatGPT exactamente lo que expresaba. Él lo que está diciendo de forma irónica, que en Venezuela no hubo elecciones limpias, que le va a tocar por desgracia continuar chupándose a Maduro, y cuando pone el buen trabajo del oficialismo, entre comillas, está diciendo exactamente que es lo contrario, que es un fraude lo que se ha hecho. Entonces, si eso te lo dice a ti un aparato que no interpreta emociones ni sentimientos y que no piensa, uno le espera a gente que pasó por una escuela por 14 años como más capacidad de pensar. Pero acuérdate que eso es inteligencia artificial. La palabra inteligencia te la volaste. Hay gente que no la tiene. Que no la tiene. Que no Vamos la tiene, a ir pero el asunto ya para cerrar con todo esto, lo que pasó con esta señora,
exactamente fue eso mismo, ella interpretó y entonces se da una situación compleja. ¿Pero por qué te suspenden ahí? Le vocié de todo ese día también. ¿Tú sabes? ¿Qué fue lo que le dijiste? Esto De en YouTube todo, lo podemos decir. de todo, anda por ahí el audio todavía circulando. Búsquenlo. Pero ciertamente fue producto de una mañana completa de asedio, insultos y amenaza de una persona que genuinamente podía o no estar. Pero tú eres mecha corta también, Alberto. Ya no tanto, pero sí, es que es mi temperamento de familia. Mira, me llama la atención, y yo lo tenía de todo modo aquí en mis notas, tu posición sobre las figuras de la comunidad LGBT en el tema de las Olimpiadas. Ya expresaste lo de la boxeadora y te pongo el tema de la Santa Cena. A mí me gusta mucho y me da como tanta paz cuando te oigo que tú tienes una identidad definida, pero hay posiciones en las que por tú estar dentro de ese rango, vamos a decir, o tu preferencia, o como se diga, porque ya uno no sabe ni qué palabras usar para que la gente no se ofenda, pero tú tienes cosas muy, y que van como mucho conmigo en cuanto a posiciones. Yo amo y tengo amigos homosexuales que amo, que adoro, que son más que hermanos. Y por cierto y por suerte, muchos de ellos también piensan como tú, no hacer de una posición personal una obligación colectiva. Esto de la Santa Cena en particular, ¿era necesario? No, totalmente, pero fue con la intención de provocar la reacción que provocó. Totalmente, quería ofender, ellos, quienes estaban detrás de eso, querían hacerle ver al mundo que burlarse de los cristianos y de las cosas que ellos consideren sagradas no importa, porque si hay algo que es malo hoy en día y si hay algo que hay que destruir es la fe cristiana y los valores de Occidente que se han desprendido de los valores judeocristianos y que también tienen mucho de esas ideas y de ese pensamiento que viene de Grecia, de la antigua Roma y todo eso que ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Todo eso hay que destruirlo. Y ese es el consenso al que llegaron un montón de teóricos y de pensadores y de gente que ha ido dándole forma a toda esta cuestión tan líquida que tenemos hoy en día. Y no hay mejor forma que en uno de los eventos más vistos que decirle, mira, la religión de ustedes es una mierda, mira cómo la ridiculizamos. Y no pasa nada. El asunto es que ellos no son tan valientes con la musulmana. Ellos no se atreven a tocar el Islam. No porque solamente la utilizan con la misma intención política que utilizan la identidad o la preferencia, o llámalo como tú quieras, de las personas, sino porque saben que independientemente de que ellos saben que puede ser un instrumento en el presente, los musulmanes no son tan pacíficos ni se la toman tan a la ligera como los cristianos hoy en día. Quizá en otra época sí que es bueno que el cristiano se lo toma a la ligera, se puede sentir ofendido, pero más allá de ofenderse, no vamos a matar no a nadie va a salir nadie a pegarle fuego a todas las oficinas del Comité Olímpico a nivel regional. Si lo hubiesen hecho con el Islam, queman vivo París, queman a París con todos los atletas en todos los estadios y no hubiera hoy más que una desgracia. No lo hacen, porque primero son cobardes y siempre se meten con lo que saben que no van a reaccionar en la medida y la proporción que se lo tomen. Ojo, no estoy legitimando eso, lo que estoy diciendo es que son unos cobardes. ¿Y a dónde vamos con eso? Si Yo creo los Juegos Olímpicos es el evento del momento, esto de la Agenda 2030, de los objetivos del milenio, ¿qué es esto que estamos viendo de los baños para niños mixtos? Cuando uno habla de estas cosas y le pone esos nombres y la gente no lo entiende, el que te escucha cree que tú estás hablando de una teoría conspirativa, de un invento, que te pusiste a leer unos libros. Ese es fanática. Como los de JJ Benítez y los no sé qué vaina del apocalipsis y ese tipo que escribía antes de aliens y vaina, que estuvo muy de moda a finales de los 90, a principios de los 2000. Creen que tú eres un tigre así. Y ciertamente, lo primero que hay que tratar de sacar la conversación de ese contexto y que la gente entienda, primero, que tiene que hacer dos grandes diferenciaciones. Los negros no están todos alineados detrás de lo que diga Black Lives Matter. Black Lives Matter es un movimiento político de un grupo que utiliza la identidad de los negros y la historia complicada de los negros en Estados Unidos como una punta de lanza política. El movimiento LGTB no existen personas LGTB. Explícame. Te explico sencillo, o sea, ¿qué es un LGTB?
O sea, es un individuo que al mismo tiempo es lesbiana, gay, transgénero, bisexual, intersexual y todo lo que asexual. pansexual y todo lo que no, eso es simplemente tú tomar todo eso, el identitarismo como un instrumento alienante en la sociedad, meterlo como ingrediente en toda esta disputa que hay para tú atomizar a la sociedad y hacerla más fácil de manejar. Los países donde esto ha escalado mucho, no ha habido posibilidad de que la sociedad se pueda poner de acuerdo para tomar un mejor rumbo. Un ejemplo de ello es Inglaterra. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. Un ejemplo de esto es España, la misma Francia. Si te vas a México, México está insufrible. Vete a Chile, o te pongo de ejemplo Argentina. Te vas a Uruguay y te encuentras la misma vaina. Donde esto ha ganado espacio, donde esto se ha convertido en un todos contra todos, donde partiendo de un concepto que es bastante complejo de explicar, pero que te lo simplifico, o sea, donde cada quien por cada cosa está enfrentado con el otro y no vemos, por ejemplo, las cosas que nos engloban. Nosotros somos todos dominicanos, pero no simpatizamos por el mismo equipo de pelota, ni simpatizamos por el mismo partido, ni creemos la misma religión. Cuando tú has visto esto... Pero somos dominicanos, entonces dentro de nuestra diferencia tenemos algo en común que nos marca un propósito, que es el proyecto de nación que tenemos, y es muy legítimo que haya personas que entiendan de que hay espacio, que hay garantías, que hay cuestiones que se le niegan y que hay que buscar la mayor posibilidad que pueda existir de que estas cosas dejen de suceder. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, lo que estamos viendo ahora es gente que se te pone en la postura de víctima, y a ti que eres una mujer que ha tenido que enderezar cacho con el alma, para no decirlo como lo digo usualmente, a ti viene una persona y te dice que tú has sido una privilegiada. ¿Pero privilegiada por qué? Por tus resultados. No, tú no puedes medir a la gente simplemente por el resultado, tienes que ver también el proceso. Entonces, toda esta cuestión donde hay una supuesta red de privilegios y de gente que está oprimida y de toda esta vaina, no tiene ningún... El propósito que te plantean no es exactamente lo que se quiere conseguir, es completamente lo contrario. Tuviste la boda gay de España que reunió varias figuras y personalidades. Esto trajo una discusión de juristas de peso tan pesado como Subero Isa, como Jorge Prats, como Julio Curi. Yo leí mucha gente. Ajá, entonces, de hecho, alguna gente han planteado que no está prohibido como tal en la Constitución que dos personas del mismo sexo se casen. ¿Tú crees que República Dominicana... Mira, yo no soy abogado ni he estudiado Derecho, pero el artículo que habla sobre la familia, que es una familia y que es un matrimonio, está claramente explicado en la Constitución, lo cual no quita que en el Estado Dominicano se pueda llegar a un acuerdo y se le reconozcan a los individuos, se les reconozca lo que dentro de una convivencia, de un estado de convivencia, estas personas puedan llegar a tener como garantía. Aquí hay gente que está pidiendo cuestiones que no son derechos. Casarse no es un derecho. Yo tengo derecho a casarme. Entonces, significa que el Estado tiene que hacer todo lo que tú necesitas para poder casarte. No, casarte no es un derecho y eso tú lo puedes discutir donde sea. Es una libertad que tú ejerces de manera voluntaria. Por ejemplo, ¿tú no estarías de acuerdo con casar dos personas en República Dominicana? No, para mí debería estar prohibido el matrimonio en toda su extensión de la palabra, en cualquier género. Y yo le dije a alguien, bueno, si usted... ¿Pero cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser a la familia entonces? Porque hay que llevarlo al absurdo. Hay que llevarlo al absurdo. O sea, esto es una discusión que para tú poder sostenerla y ver si tú encuentras algo, hay que llevarla al punto del absurdo. Entonces, hay gente que está pidiendo tener lo mismo, pero es que no es lo mismo. Y de verdad, yo he escuchado gente que lo dice. Es que no es lo mismo en tanto y en cuanto en lo histórico y en lo que evolucione. No, es imposible que nos podamos poner de acuerdo. Entonces aquí hay gente que no quiere ceder. Y cuando hablo de no ceder, no hablo de los católicos, de los evangélicos, de los cristianos, de los conservadores, o llámalo como usted quiera, que entienden que el concepto de matrimonio está muy bien explicado, tiene un origen histórico muy puntual, nace con unas características muy particulares. Yo entiendo que el Estado no busca nada diciendo con quién yo puedo no unirme en mi vida y compartir el fruto de mi trabajo y mi patrimonio. Ese no es el rol del Estado. Eso es lo que yo pienso.
Pero lo que pasó con la boda de este médico y de este mercadólogo en España, a mí me tiene completamente sin cuidado. Son dos personas adultas que yo puedo no compartir cuestiones que tienen que ver con su vida, digamos, del índole, que si son cristianos y me tiene sin cuidado, esa es su vida. Y el gran problema que tenemos como sociedad es que no sabemos respetar los proyectos individuales de nuestros, o sea, yo me quiero casar con otro hombre, ese es mi problema. ¿Te quieres casar? Ni muerto, no te dije que estoy proponiendo que se proscriba el matrimonio. ¿Cuándo te das cuenta de tu orientación sexual? Yo siempre lo supe, yo no tuve que hacer el camino de Santiago en España, ni irme para el Tibet a meditar, yo siempre lo supe, y yo viví mi vida y toda mi vida muy en armonía y en tranquilidad con eso. ¿Y tu familia cuándo lo supo? Creo que lo supieron siempre porque en mi familia nunca se habló de ese tema. ¿Nunca se habló? Ni se ha hablado. Eso no es un tema que en mi casa se debate, ni se discutió, ni estamos preocupados que este muchacho va a salir maricón. ¿Qué será del linaje de los Vargas? Como que el linaje de los Vargas es la gran cosa. ¿Y quién va a darnos los herederos para esta corporación? Como han hecho muchas familias aquí que se han inventado vainas para que haya quien se quede con la empresa. No, en mi familia no pasó eso. Y eso es respetable también. Pero tu mamá y tú, por ejemplo, Nunca o tu abuela y tú, tu papá que era mecánico industrial, ¿cómo tú le...? Si a él le preocupó, nunca me lo expresó. No tuvimos el tiempo de tener esa conversación. ¿No estuvieron tan cerca? Éramos muy cercanos, pero papi muere cuando yo tengo 25 años. ¿Y tú crees que en esos 25 años él no se dio cuenta? No, sí. Papi lo sabía, era una loca. Que él lo negara o viviera en vaina, eso es otro tema. ¿Cómo expresaba esa locura? O sea, cuando tú dices, yo siempre lo supe, pero cuando yo conozco casos, por ejemplo, de niños que manejaron las plumas para decir, sin que la gente de la comunidad se me queje, eso es como decimos aquí en República Dominicana, ¿verdad? Los amaneramientos, que lo manejaron. Mira, tengo un amigo que no quiso que su mamá lo vea, porque entendía que ya se le notaba y se le ocultó. No, y eso es respetable. Mire que cada quien... Es que tú no puedes juzgar a alguien porque trate de vivir una vida que no hiera, no quiebre, no violente el tipo de relación que tiene con su entorno familiar. Yo honestamente creo que todo eso es respetable. ¿Tú nunca te ocultaste o eras consciente de que déjame no partirme mucho aquí? No, yo nunca le di mente a esa vaina. Honestamente, por mi mente no pasó nunca. Y no viví de que déjame yo ahora ponerme así, engolar la voz. Yo siempre he sido así, a veces más histriónico, otras veces menos, etcétera. Pero yo creo que yo también tuve la suerte del tipo de entorno en el que yo crecí. Quizás por el tipo de familia que éramos, donde las cosas que importaban eran otras y las que han importado. Nadie en tu familia te habló de eso. Yo no vengo de una tampoco. familia súper especial, lo único que tuve es suerte de la familia que tuve. Alberto, eso no fue un tema, ni fue un drama. Ningún primo ni ningún tío te dijo, mira, muchacho, nadie hasta el sol de hoy. No, y cuando pasaban estas vainas, que tú sabes que siempre está el bullying, la vaina, yo nunca vi una actitud de mi mamá de que, qué vergüenza este muchacho, le están diciendo. Mami salía como mamá gallina a defender a su hijo. ¿Qué bullying pasaste? Mi papá hacía lo mismo, y mis hermanos, y mis tíos, y todo el mundo. Es que yo no me sentí desprotegido de mi entorno familiar. ¿Y ese bullying dónde era? ¿En la escuela? Esto es una sociedad profundamente intolerante e ignorante. Y eso no te lo voy a negar. Y todo el que busca descalificarme por alguna postura que yo tenga o por algo que yo diga, con lo primero que me ataques con eso, porque creo que mucha gente entiende que esto le avergüenza o minimiza hacia como cada quien se ve a sí mismo, el restregárselo, decirle, bueno, como te gustan los hombres en la cama, tú eres menos que yo, te lo voy a recordar para que te hiera y tú lo sepas. Pero es que yo nunca me he sentido menos que nadie. Yo vi un audio tuyo en estos días, yo creo que lo dijiste a raíz de lo de Correa. No, no es que yo soy un maricón. Es que es un maricón asasazo. Y eso no es mentira. Tú mismo te lo dices. Tú lo puedes poner grande. La gente siempre va a aspectos de mi vida que creen que, a mí me coño, que tú te des risa. Coño, si me diera vergüenza, no fuera al salón y durara 4 horas debajo de un secador. Lo hago porque me da la gana. Pero yo te conocí con tu pelo crespo. Yo tenía el pelo rizado. Ajá, con tu pelo rizado. Y también ¿Cuándo decidiste ponerte el pelo No, eso no largo? lo decidí yo, eso lo decidió una amiga. Pero igual, cuando yo me dejé el pelo rizado, eso fue una decisión que yo tomé en un momento donde tener el pelo rizado era de marihuanero, publicistas de la UAS, etcétera, y esas vainas, que casi siempre coincide.
Y yo no le di mente a eso. Es que... Entonces, esta amiga que te habla de desrizado, ¿cómo No, te ella no me convence? desrisa, ella me pone una queratina, óyeme, me partió todo el pelo. Y aunque la gente no lo cree, este es mi pelo natural, sin procesos químicos. Lo único que me doy blower, me hago mi rolo, me pongo mi tratamiento No, natural, mi no vaina, te veo con mi unos melaza, rolos. mi No vaina. te veo con unos rolos. Yo me hago rolo. ¿En serio? Claro que sí. ¡Qué maldita pena! Tengo un amigo que Eso está, es lo que menos me gusta que a mí. está acechándome de que para tirarme una foto, de yo tírala, a mí no me da vergüenza. No, pero hasta yo quiero ver esa. Pero es que al final, y volviendo al tema de Yo no te veo con, es que yo no te veo con rolo, Volviendo Alberto. al No es con tema- blower que te secan. al tema del tipo de sociedad. El otro día me escribió un amigo de Puerto Rico, que es muy conocido allá, para decirme a propósito de lo que pasó con lo de Correa y la respuesta de esta mujer, que les respeto la opinión que haya tenido y todas las consideraciones que haya arrojado sobre mi persona, eso me tiene sin cuidado. Me escribía diciendo, no, que eso da pena, que en República Dominicana, mira, aquí tenemos mucha gente que ante una cámara, frente a una cámara o detrás de un micrófono, se te venden de ser los más tolerantes, los más respetuosos, los que comparten más. Mira que no debería la gente humillarte. Y que cuando se apaga el micrófono y se apaga la cámara, te tratan peor que el pastor Ezequiel Molina, que tiene una visión partiendo de su fe de lo que es tal vez el estilo de vida que yo vivo, y él puede tener una postura, esa expresión que él dijo, que puede ser dura, pero partiendo de su fe, posiblemente eso es algo que parte de la convicción de lo que su fe establece, porque el cristiano convencido debe de aborrecer el pecado, y el cristiano sabe que su libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado. Yo no quiero quemar en una hoguera al pastor Ezequiel Molina por lo que él dijo. No lo comparto. Creo que pudo haber sido tal vez mucho más conciliador en un momento en el que estamos tan divididos. Eso fue cuando dijo que le daba asco a la boda. El tuit que él escribió sobre, pero hay que leer el tuit completo y en el contexto, y evidentemente tú tener la apertura de entender un hombre por su época, su fe, lo que defiende, lo que cree del pecado, todo eso. Yo no tengo problema con eso con el pastor, yo es algo con lo que he aprendido a vivir. ¿Y Pero qué dijo posiblemente ahí? me siento con Espérate el que me pastor perdí. ¿Qué dijo en ese tweet? cuando pasó lo del matrimonio, Ah, que él exacto. dijo estos dos Sí, que se sí. fueron a casar, no sé, que le dieron Ajá. con... Entonces, el pastor plantea esto y posiblemente yo me siento con el pastor a tener una buena conversación, él sabiendo cuál es mi forma de vida y que no la comparte y que la aborrece, y yo sabiendo que no comparto muchas de las cosas que él aborrece, porque no vamos a estar de acuerdo y podemos tener una conversación conciliadora, podemos llegar quizás a estar en el acuerdo en muchas cosas, y desde el respeto poder convivir sin la necesidad de nosotros poder querer imponernos los unos a los otros, el uno al otro, lo que crea. No, es que esto que te dicen a ti, estos son fanáticos de otra religión. Una religión que no tiene otro Dios, que tiene otro Dios, que tiene otro dogma, es eso. Entonces, desde esa perspectiva y viendo la vida de esa manera, nosotros no vamos a poder convivir en paz, porque es la necesidad de un grupo imponérsele al otro, no sé, basado en cobrar qué deuda o entendido sobre qué. Yo no veo a los cristianos como enemigos. Alberto, Ni tú ahorita- creo que tengamos que ir un grupo de personas con quien nos acostamos en una cama, en una alcoba, a ir a quemar los templos y a cagarnos en los sagrarios de las iglesias. No creo que haya que hacer Tú eso. ahorita decías que aquellos que, con el lío de la gente de Santiago, que tú se lo dejabas a Dios, ¿cómo es tu relación con Dios partiendo de este criterio? ¿Tienes un Dios particular? ¿Crees en el Dios de los cristianos? ¿Cómo tú crees que Dios te ve a ti? Eso de que todos, y todos nos sentimos quizás en algún área o pecadores o manejamos culpa, en cualquier idioma que la gente lo quiera ver. Y a veces uno cuando se siente así, y es un poco lo que dice la Biblia en Génesis, que se ocultó el hombre cuando entendió que había pecado, cuando escuchó que Dios venía. O sea, ¿cómo tú en tus adentros manejas el concepto de Dios, de la fe, y cómo te aprecias a ti mismo y entiendes que Dios es amor y te ama también? Tú sabes que, y en esto yo creo que yo he sido muy, muy coherente. Yo no entro en debates religiosos porque yo no he estudiado ni las religiones, ni la Biblia, ni toda esta gente que va a universidades y dura 10 años
son teólogos, etcétera, y toda esta cuestión. Yo eso lo respeto, lo valoro mucho y creo que aporta inmensamente a los que tenemos limitada capacidad de entendimiento de lo que tal vez en la mente de un individuo que transforma su vida porque cree en la promesa que le hace una fe determinada y le dicta una forma de comportamiento. Eso es algo que yo no alcanzo a manejar con mucha profundidad. Tú me preguntas sobre cuál es mi relación con Dios. Yo sí creo en el Dios de los cristianos porque yo crecí en un hogar cristiano católico. Evidentemente que no puedo creer en otro Dios que no sea en el que me enseñaron desde niño, que es el que lo ve, el que lo castiga todo. Dios castiga, no vive lejos y todo eso, pero en el proceso de crecer y de conocer muchas ideas, pues yo puse en pausa ese proceso de relación a partir de lo que a ustedes, los que son cristianos, que lo practican, que lo estudian y que lo viven, algunos de manera plena, otros de manera parcial, pero que lo viven, pues evidentemente que yo no caigo en ese grupo. Te puedo decir a ti que sí he visto el milagro que hace la fe en la vida de mucha gente. Yo he visto gente tocar fondo y transformar su vida a partir de que un día pasaron por la puerta de una iglesia, escucharon una prédica y su vida se hizo más plena y empezó a tener sentido. ¿Crees que podrías tú tener un testimonio así alguna vez? Ojalá, me gustaría, porque difícil es tú llegar a los casos de tu vida sin encontrar tal vez la paz que tú identificas en otro y que te gustaría tener en ti. Porque yo conozco mucha gente así, que son verdaderamente creyentes, que Dios está dentro de su corazón y que siguen a Cristo de una manera honesta. Yo creo, si existe o no, ¿qué cosas te perturban y te quitan la paz? Creo que es más edificante el creer que hay algo, o sea, te edifica más interiormente que vivir en la desolación de que no hay nada. Porque entonces la vida pierde completo sentido. Muy sabias palabras. A mí una vez me dijo un señor que muy mayor ya para la época, hace como 20 años, imagino que ya está en otro plano, en una discusión así muy estéril, porque esas discusiones de fe siempre son estériles, y él decía, mira, quizás no hay nada del otro lado, pero yo pienso que es mejor creer que no creer. Y eso me da paz. Y te preguntaba... Es igual que cuando te enamoras. ¿Qué te garantiza a ti que del otro lado te quieren igual? No hay garantía. No hay garantía. Pero sin embargo tú das amor. Claro. Y a tus hijos igual. Y ya eso te llena y te recompensa. ¿Qué cosas te quitan la paz, Alberto? Fuera de cuando te atacan y te hacen explotar. Eso de esa paz que relatabas, de verte en algún momento en ese espejo, ¿qué cosas así como que te perturban? Me quita la paz. Yo creo que hay pocas cosas que me quitan la paz. A mí yo por eso no tengo deudas, yo por eso no me lío, yo por eso no engaño gente. Dame $1,000 ahí o dame 5,000 y te voy a... No, a mí me gusta vivir en total tranquilidad. Pero a mí sí me quita la paz el hecho de que mi forma, de las cosas que afectan mi vida, le quite la paz a mi entorno más íntimo, que no puedan sentir que si yo salgo por ahí no me van a dar un palo. Esas son las cosas que a mí me quitan la paz, de manera objetiva. Ya después yo soy un ser humano común y corriente, que yo un día amanezco feliz, otro día amanezco con el diablo montado arriba, un día amanezco cachondo, otro día no quiero verme ni siquiera en cuero en un espejo. Yo soy un ser humano común y corriente. ¿Tú vives solo o vives con alguien? No, yo vivo con mi mamá desde hace muchísimos años. Vivimos juntos en la casa de ella, en Sabana Perdida, desde hace más de 30 años. Y nos fuimos quedando solos, mi papá muere, primero mi hermano se casa, después mi papá muere. Y después nos quedamos solos allá y vivimos los dos juntos. ¿Y tu vida sentimental, ella comparte, la prueba, te desaparece por un tiempo? No, yo hace mucho tiempo que renuncié a ese tipo de vida. ¿Tú estás como el Jeffrey, yo, asexual? No, asexual no, porque yo soy un hombre yo estoy vivo y todavía mi sistema hormonal funciona y creo que todavía hay cuestiones que son producto del animal que reside dentro de mí, de la parte más primitiva de mi ser. Pero lo que sí yo he aprendido a tener es que a veces uno anda como persiguiendo un ideal. El idealismo es perverso, porque no te permite a ti valorar lo que tienes en el momento, porque tú dices, coño, esto no era lo que yo quería, esto no es como yo lo esperaba, esta no es la idea que yo tenía de esto.
he tenido relaciones, me he enamorado muchísimas veces como cualquier ser humano, pero también, como me dijo una amiga mía, caí en el error de racionalizar demasiado el amor y no he querido perder el tiempo con eso. ¿Y qué sería ese ideal, esa persona perfecta para ti? Exactamente eso, pensar que las personas perfectas existen. ¿Pero qué tiene que tener? No debe de tener nada, lo que debería de aparecer es una gente con la que tú puedas por lo menos encontrar cuestiones que ustedes comparten. Mira, hay una vaina que yo envidio mucho y son los viejos que viven juntos. O sea, tú te encuentras con una pareja de gente, no utilizo la palabra vieja de manera peyorativa, simplemente llamo a la gente vieja como se ha llamado por miles y miles y miles de años. Eso no era un término peyorativo. Que ahora es adulto mayor, espérate. No, nadie me va a hacer decir esa vaina a mí. El lenguaje políticamente correcto no creo que aporte mucho a la capacidad de razonar. Pero cuando me encuentro con parejas que tienen, por ejemplo, como los abuelos de un buen amigo, que tienen 75 años juntos. Tú sabes lo que es dos gente aguantándose 75 años. Wow. Y no lo digo de San Juan son, de tu pueblo. No lo digo con desesperanza, lo digo con... Eso es un proceso de mucha tolerancia, aceptación y necesidad de estar el uno al lado del otro sin que sea una obligación. Y para mí eso sería lo perfecto. El entendernos humanos, que yo hoy estoy encojonado. ¿Pero perdiste la esperanza o estás en esa búsqueda? No he perdido la esperanza. Lo que digo es que eso me da envidia. Si aparece, amén. Pero si no llega, tampoco. ¿Cuándo tuviste tu primera relación? Formal. Bueno, ¿cuándo te descubriste sexualmente? Yo entrevisté a Alberto, un evangelista, que dice que a los 7 años y ya sabía que le gustaban los chicos y tuvo una experiencia a los 7 años. Mira, eso es un tema complejo. Y yo creo que el día que empecemos a estudiar estos temas con honestidad y con porque los niños, mira, hay cuestiones que para mí, todo lo que pasó de 0 a 13, para mí es simplemente descubrir la vida. No cuenta. Es descubrir la vida. Sí cuenta, pero es el proceso humano natural. Así como descubrimos que el fuego quemaba, que masturbar era bueno, etcétera, o sea, disfrutable, etcétera, por lo bueno o malo, como tú quieras. El tema de esto, yo creo que nosotros hemos entrado en una etapa oscura porque no nos hemos resistido a estudiar de manera objetiva qué lleva a que estas cosas se den. Y la ciencia se paró hace 60 años y se enchonclado ahí, y pasaron por el gen y dijeron, no, el gen no existe. Y después llegaron otros, pero no hemos sido lo suficientemente honestos. O sea, la ciencia se ha dejado acorralar por el miedo. ¿A ti te dio miedo cuando descubriste tu orientación de niño? No, para nada. Yo ni siquiera para mí no era una cuestión, yo no lo entendía. Eran cuestiones que yo entendía. Entonces, yo creo que en este punto, y ahí es donde tal vez la conversación es más difícil, es tú poder sentar a un grupo de personas adultas, digamos. Porque vamos a hablar, yo no me atrevería a pensar que tú le admitas a una persona, a una mujer, que te diga, ay, yo a los 7 años ya yo sabía que me encantaban los hombres, porque yo tuve yo tuve con mi primer tigre a los 7 años. ¿Y qué edad tenía? 14, te abusaron, mi amor. Eso le dije yo a él. ¿Te abusaron? Mira, justamente, tenía 14. Entonces, no, o sea, es un tema complejo. Y yo creo que cuando digo complejo es porque tal vez tú te encuentres una persona que te cuente esa experiencia y te diga, sí, yo estaba consciente de lo que estaba pasando. O no. O hay personas que sencillamente dieron esa experiencia y en su mente está bloqueado. Y yo no soy psicólogo, yo no estudio psicología, sí he leído de psicólogos y psiquiatras que han escrito mucho sobre el tema del tratamiento a pacientes que tienen muchos traumas de su infancia y cómo les resulta difícil abordar ese tipo de situaciones para poder reparar, reconciliar a ese niño roto e infeliz con ese adulto que producto de eso no logra, siente un vacío que le desola en su existencia.
y me he leído mucho de esa vaina. Tú eres muy profundo, Alberto. Y yo creo que hay mucho detrás de todo esto que uno le va poniendo como cortinas para no verlo tal cual como es, no decir, no reconoce, mira, es que un niño de 7 años no puede tener una relación placentera, o no puede, o posiblemente sí, o no sé, sabe si o quiere. no sabe si quiere o no quiere, con un tajalán de 14 años que tiene pelota en las nalgas. Para salir de ese tema, ya nos Que estamos es despidiendo. engorroso, yo sé que es engorroso, pero es interesante. Para salir de ese tema, hay gente que dice que los homosexuales no nacen, que se hacen. Hay gente que dicen que si fue que lo violaron. Hay gente que dicen que lo heredaron, que fue un demonio, que es una línea generacional. ¿Tú tienes una explicación partiendo de tu experiencia? No, ninguna. Porque todo lo que he estudiado hasta el día de hoy tiene que ver con todo lo que tú planteas. Mira, yo tengo un amigo que estimo y respeto mucho, que tomó una decisión de vida. Yo voy a dejar la vida gay. Se metió a la iglesia, hizo una familia, es un gran profesional, vive tranquilo, y yo hasta el día de hoy, cada vez que lo veo un ser humano feliz. Posiblemente no lo sea, pero lo que me irradia cada vez que me encuentro con él y cada vez que hablamos por teléfono o algo, es una persona que logró encontrar la paz en su vida. Y posiblemente, y él me lo dice, me dice, Alberto, yo soy un tigre y yo siento todavía atracción por esa vaina, pero yo renuncié a eso, esa es mi batalla personal. Yo no quiero decir con eso, la última vez que hablamos, de que otros tomen, pero fue una decisión de vida mía. La ciencia ha estudiado mucho este tema. En algunos aspectos del estudio ha tenido que renunciar a muchas de las conclusiones que han llegado como teorías, porque hay mucha presión de política, un lobby muy poderoso que no quiere que ciertas cosas se toquen, etcétera. Pero yo creo que si hay algo de lo que estamos claros es que nadie puede explicar cuál es el origen de esto. Lo que más se ha podido coincidir es que es una cuestión meramente evolutiva, de que hay unos saltos en el proceso evolutivo, que en el mismo proceso, en ciertas circunstancias y en cierto ambiente, puede suceder que esto pase. Hay otra teoría que plantea que el entorno ambiental dirige a esa dirección. Si tú te pones hay muchos casos, hay un libro que plantea, porque tiene muchos casos de este tipo, se llama Quiérete mucho maricón, que lo escribió un español que es terapeuta y también es homosexual, y un terapeuta, psicólogo clínico, etcétera, español, que escribió este libro producto de su experiencia, y él dice que particularmente en el caso de las mujeres lesbianas hay un patrón de que muchas de ellas han sido sujetos de abuso sexual en su primera infancia y antes de la adolescencia. Y por eso renuncian. Pero esa es la experiencia de él como terapeuta en un país como España, en un continente como Europa. Pero el que te diga a ti, el que te dé una explicación única y te diga, mira, si ya tenemos la explicación de por qué existen los pájaros, te está mintiendo, porque no hay un consenso. Y es algo que no comenzó ahora, que no comenzó hace 1000 años, que no comenzó hace 2000. Es algo que está presente desde el momento mismo que el hombre apareció en la tierra y empezó a vivir en cuevas, por alguna razón. Tenemos que cerrar el tema, ¿verdad?, que les encanta a ustedes. Y antes de despedir, Alberto, quiero hacer un paseo breve por los medios de comunicación el día de hoy. Ahorita tocaste el tema de Xochitl. Mira, lo de Hipólito fue un descubrimiento para mí que tiene sentido. Pero ponlo en la ecuación, porque yo Sí. sé que tú eres una mujer estudiosa de los fenómenos comunicacionales de la República Dominicana. Y como comunicadora que tú eres, de ejercicio y profesión, porque te formaste en la universidad así, pon ese elemento ahí, que Hipólito fue un elemento de verdad que aportó a eso. Detonó, sí, no, ya lo vi, claro. Fuera de eso, de los eventos del 2000, y cada década tenemos saltos. Y bueno, estamos en el 2024, no sé si con el 20 y con la pandemia algo sucedió. Este fenómeno de influencer, de instagramer, de youtuber, ¿qué nuevo ingrediente da que ahora no tengamos que buscar un sponsor, un patrocinador para un programa, sino que Google te manda una remesa, que tú consigues dinero con los views y la licencia que esto te da para esta nueva comunicación que estamos viendo? Esta nueva farándula, ¿qué es esto que está pasando? Mira, yo creo que esto se explica fácil. Hay un concepto que se llama economía de la atención. La economía de la atención no es nueva, es algo que
viene estudiándose hace tiempo. Pero ¿qué sucede? Cuando nos trancamos por casi 2 años y nos encerramos durante todo ese tiempo, había mucho tiempo y pocas cosas que hacer. Y mucha gente empezó a descubrir cosas en las que fijó su atención. Las grandes empresas tecnológicas como Apple, como Meta, como Alphabet, que son los propietarios de Google y de YouTube, estas empresas saben más de nosotros que nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. Porque este aparato, más la computadora, más el televisor, más el router del internet, más la cajita de cable, todo eso está leyendo constantemente todo lo que hacemos. ¿Y qué sucede? Que si bien es cierto, yo me resisto a hablar de la nueva comunicación. No, eso no existe. Lo que sí existe es el modelo que muchos tal vez no entendían y lo pasaron a comprender, de cómo tú lograr atraer la mayor cantidad de atención posible, que es básicamente de lo que la economía de la atención se refiere. Y es lo que nos lleva a nosotros cada vez a apostarle más a las cosas mucho más disruptoras o disruptivas, que puedan mover el tráfico en una dirección o en otra. Es como lo llama brillantemente Albert Mena, el demonio de los views. Pero el demonio de los views no nace en República Dominicana. Eso está claramente explicado desde hace tiempo. Ahora, lo que está hoy, este tiempo que yo estoy aquí pasando contigo, es un tiempo menos que estoy pasando frente al teléfono, frente a la televisión. Entonces yo debo de crear o de impulsar que se creen hábitos en el individuo que le impidan el pasar el menos tiempo posible lejos de la pantalla. Porque antes los grandes presupuestos de publicidad los manejaban, iban destinados ¿a dónde? A la televisión y a la radio. La televisión, los periódicos, la radio, la publicidad exterior, etcétera. Hoy, eso no es así. Hoy, los grandes presupuestos están en el mundo digital. ¿Y qué hace YouTube? Bueno, YouTube te hace su empleado y YouTube dice, bueno, mira, te funcionó esto, te vieron tal tipo de personas, duraron tanto tiempo, etcétera. ¿Y por qué hiciste esto? Porque te lo analizan con una precisión y dicen, esto tú lo hiciste y fue de aquí para adelante que dejaste de hacer esto, lo dejaste de hacer, por eso la gente se fue. Y YouTube no lo hace porque quiera ayudarte, YouTube lo hace porque tú eres su empleado. Entonces, en la medida en que tú eres un buen empleado con YouTube, YouTube es un buen jefe contigo. Te pone publicidad, recomienda tus videos, hace que la gente te vea y te mantiene cautivo apostando siempre a lo mismo. En República Dominicana, la fórmula que funcionó en la pandemia fue la canallificación del contenido. Lo cual para mí, de la palabra canalla. Canallificar, o sea, lo llevamos a un extremo que no nos habíamos atrevido en ninguna época. Hay cosas que tú no estás dispuesto a hacer por view, hay cosas que, aunque tú no trabajas meramente, pero tu programa, tú tienes un canal de YouTube del programa que también se ve mucho. ¿Qué cosas tú o ustedes en la producción no toman en cuenta? Bueno, estoy dispuesto a hacer esto no estoy dispuesto a hacer. Mira, hace 3 años pasó una vaina con una profesional de la conducta. Yo, dejándome llevar por la nueva comunicación, caí en esa trampa y me olvidé primero de los principios éticos de este trabajo y segundo de que del otro lado había una persona, un ser humano que posiblemente yo pudiera estar dañando. Yo soy un tigre que me cuesta mucho hacer cosas que dañen al otro de manera injusta. Aunque yo vivo haciendo cosas que pueden dañar, pero no es la intención, no es el propósito. Todo lo que entre en conflicto con mis principios, los míos, no tienen que ser los tuyos. Yo respeto la forma de comunicar de cada quien. Por una discusión con un locutor llegué a esa conclusión, él no sabe el aporte que él me respeta mi forma de comunicar. Y coño, pero es verdad que respetar la forma del otro, eso es un atrevimiento. Querer que el otro haga las cosas según tu propia visión. Hay cosas que yo no las hago. Respeto las cosas. ¿Qué tú hiciste ahí que te traicionaste? Tú sabes que esto es un trabajo que si dicen que tú eres ladrona. Ay, gracias a Dios que nunca lo han dicho. No, pero Dios te libre. Pero dicen que tú eres ladrona y van a mi programa y hacen una denuncia. Colombia Alcántara, que me robó.
Ok, está bien. ¿Cuál es la denuncia? Colombia Alcántara es ladrona. Bueno, yo voy a tomar tu testimonio, yo le voy a presentar a Colombia lo que tú dices, y ella que me... supone que eso es lo ético en esta labor. Se supone que eso es lo justo. No es que tú le niegues a la persona la denuncia. Pero coño, que tú lo va a poner en la picota, sepa que hay un tigre o una tipa que está diciendo que tú le robaste unos cuartos. Colombia, ¿esto es verdad? Coño, yo no conozco a ese tipo. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Coño, pero él tiene pruebas, mucha evidencia, conversaciones contigo. Porque pudieras tú estar dañando la reputación de algo de manera irreparable, solo porque Colombia es un nombre que mucha gente conoce, que a mucha gente le interesa, y que Colombia mañana me va a generar 3 millones de views y yo voy a recibir un cheque de $7,000 de Google. O sea, lo que a mí me preocupa es que nosotros hemos puesto a un lado la ética. La ética que ha sido... ¿Y cómo te saliste de eso ahí? A partir de esa experiencia. Porque luego me di cuenta, cuando el peo explota, que no era la forma correcta, por lo menos de Alberto Vargas. Que es que yo nunca he hecho las cosas de esa manera. Entonces, si mañana Grupo Medrano entiende que esa es la fórmula que ellos quieren, tienen todo el derecho de seguir el rumbo y la fórmula que ellos quieran. No creo que, y no es la visión de trabajo y negocio de ellos como empresa, pero si cambian de visión y forma de trabajo, pues evidentemente que ya yo no voy a hacer una parte que le pueda contribuir a ellos en ese sentido. Porque hay mucha gente que me dice, por esa vagabundería que tú, yo lo de cuerno, pájaro y promiscuidad sexual que anda por ahí, eso es, y ustedes lo hacen. Pero ya cuando tú te metes a destruir la reputación y la paz de otra persona es distinto. Tú estás en Falla también, que es un medio netamente digital de YouTube, ¿verdad? De nuestro amigo Casal. Ahí está Casal, sí, hay un montón de gente muy ¿Y qué tú haces ahí? Yo hablo basura, cháchara con él ahí. No, basura no, porque ahorita se ofende Casal. Pero lo que yo hablo muchas veces es cháchara, porque son cuestiones... Yo básicamente creo que saqué las conversaciones de las bombas de gasolina y de los colmados para tenerla con un buen amigo con el que tenemos conversaciones que mucha gente le encuentra valor. Así me lo expresan y ahí estamos. O sea, que tienes tu crossover digital ahí. Eso es radio y eso. Sí. ¿Y televisión? ¿No te ha interesado como televisión? Yo no sé cómo ustedes, la gente de la televisión, pueden llevar esta vida. Para mí esto es lo más estresante del mundo. Yo trabajé en Caribbean TV, se lo agradezco a Sumaya y a Ana allá en Caribbean que me tomaron en cuenta para ese proyecto, pero mira Colombia, esa vaina de maquillarse, de buscar ropa, de durar... De pegarse pestañas. De 4 horas haciendo un programa que va a durar 15 minutos. Espérate, corta, que no salió mal. A mí la radio me da... Yo voy en pantalones cortos y me quito los zapatos en la cabina. Y a veces voy con los pies cenizos. Ahora que hay cámara tengo que ponerme brilla labio para que no se me vea la boca ceniza, porque tengo los pies cenizos, porque no me quise poner crema cuando salí de la casa, porque no quería doblarme, etcétera. Hay una cuadrilla, hay como cuadrillas. Estás en algo, mencionabas a Sumaya archienemiga de Alofoque. O sea, ¿cómo tú estás en tu lado? ¿Has tenido que tomar partido? Yo no me he hecho pleito ajeno para mí. ¿Cuáles son los enemigos tuyos del medio, además de Wilson Suez? Yo no tengo enemigos, ni siquiera ese muchacho, yo no lo considero un enemigo. ¿Ellos de ti? Yo creo, tampoco, porque es que yo se lo expliqué eso a alguien, que para haber una enemistad tiene que haber habido antes una amistad. Entonces, mucha gente, yo puedo tener no llevarme, no hablarme, podemos odiarnos visceralmente, pero enemigos no los considero. Yo creo que los enemigos lo tienen la gente que tiene grandes intereses que defender. Y yo no tengo mucho tampoco que defender, que no sean tal vez las ideas que yo tenga. Y eso se defiende solo. Si son erróneas y están equivocadas, pues mueren por sí solas. Si tienen muchas formas de probarse que lo que se plantea o lo que se defiende es una verdad, pues ellas prevalecerán por sí mismas. En el caso, tú mencionas ahí 2 personas con las que tengo muy buena amistad y que ellos tienen un conflicto que me parece a mí que se resuelve fácil y creo que de la forma más sencilla, que es desde el respeto y del entendimiento. Creo que una cuestión que tal vez surgió por una tontería y que escaló a unos niveles que son absurdos. ¿Puede ser mediador? No soy muy agripino, pero te puedo garantizar a ti que de un lado y del otro, en la medida de lo posible, y si el tema llega a la mesa, no sería un tema de conversación si yo estoy presente. ¿Por qué? Porque
te voy a poner el caso. Yo tengo una relación que considero fluida con Santiago, pero también tengo un agradecimiento profundísimo hacia Sumaya. Sumaya es una mujer muy sensible y una muy buena persona. Yo no puedo decir que Santiago sea una mala persona porque conmigo no lo ha sido. ¿Te ha ofrecido trabajo, Santiago? En múltiples ocasiones, y yo prefiero la amistad que el salario. Pero en el caso de ellos dos, yo entiendo que un día, si se puede dar, pudieran ellos resolver algún tipo de desavenencias. Ellos podrían encontrar ese camino. Ahora, yo no estoy ni de un lado ni del otro, no soy de los que no se moja. Cuando las cosas están mal, aunque involucre a un amigo, no tengo miedo de señalarlo. Y creo que en medio de toda esta disputa ha habido excesos que han sido completamente innecesarios, pero como no conozco la profundidad del conflicto, no puedo tampoco concluir de forma definitiva de que las posturas hayan sido demasiado, se hayan ido demasiado a los extremos. No puedo concluir eso. Y no estoy siendo diplomático, lo que estoy tratando de hacer es objetivo. Y yo no formo parte de ningún grupo. ¿Tú tienes amistad con Boli? De hace años, sí. Entonces con Boli y él también tampoco no me meto en esa vaina. Tú no te metes nada de eso. No. Bueno, finalmente, Alberto, la nueva comunicación... Yo solamente me meto con lo que se metan, con lo que yo he hecho vida, con lo que me han protegido, me han dado siempre, me han dado afecto, me han dado cariño, me han dado amistad, que es la empresa en la que yo trabajo. No es que en otras no me lo hayan ofrecido, pero si llegase a haber un conflicto en la que yo tenga que asumir una defensa activa e incondicional de alguien, sería de ellos. No por lambón, sino porque yo tengo 25 años llevando la comida y he construido una carrera y he hecho una vida a partir de ellos y de la oportunidad que me han brindado, y yo siento que uno va adquiriendo unos compromisos con el tiempo. Yo no puedo decir mañana si pasa algo, no, los medranos que se arreglen ellos, porque es un problema de ellos. Claro. No, si hay que salir a pelear por la causa común, que es la empresa que me ha dado a mí albergue durante todo este tiempo y trabajo durante 25 años, pues yo lo haría sin dudarlo. Ya tú eres accionista casi ahí. Carajo, yo quisiera hacerlo. Sí, no nos podemos ir sin la parte política que se me quedaba. Tú tienes una línea, te han bajado línea hablando de empresa, tú opinas de lo que tú quieras. No, yo hablo de lo que me dé la gana. O sea, tú puedes estar... A mí nadie... Ahora, ¿tú estuviste cerca del PLD? No, nunca estuve cerca. El PLD me maltrató muchísimo. El PLD llega ya cuando el barco se está hundiendo a mi vida. Sí. Y llegó por un amigo que quería que lo ayudara, que fue Santiago. Santiago Matías. En eso, Santiago Matías. Pero la vez de lo de Gonzalo. No tengo nada en contra del PRM, me llevo bien con alguna gente del PRM, otros me odian, otros me aman. Pero yo creo que en esta sociedad que estamos viviendo, cuando uno tiene que tener claro qué es lo que importa. Y yo creo que lo que importa primero que todo es el país. Y lo que estamos en este trabajo de comunicación y que de alguna manera lo que decimos incide en el entendimiento de la gente a nivel político, no debemos de ponernos al servicio de manera ciega, acrítica, de una acera política. Porque si aquí hubiera una disputa ideológica, yo te dijera, aquí estamos hablando del comunismo en contra del capitalismo, y el comunismo es un cáncer maldito. No, no es eso. Aquí hay una disputa de intereses, de grupos de intereses que están uno en contra del otro. ¿Tú te esperabas la reelección de Luis en ese porcentaje? Yo pensaba que iba a ser 60-58. Como demasiado 63. Ok. Pero yo nunca pensé que iba a llegar al 70 que vendían o al 69. Eso no iba a pasar. ¿Y la reforma a la Constitución que ha hecho la propuesta en estos días? No sé quién le ha metido en la cabeza a Luis todas estas ideas, pero creo que se está creyendo más grande. Él está asumiendo un rol histórico que a mí me preocupa. Él se me está pareciendo mucho a Chávez en ese aspecto de el refundacionalismo, de que esto hay que refundarlo y de que tenemos que poner... No le ponga candado a nada. Porque si hemos llegado a ser lo que somos sin candado, ¿para qué ponerlo? O sea, no me parece. Yo creo que alguien le ha metido en la cabeza de que después de Duarte sigue él, y a mí eso me tiene preocupado. ¿Tú crees que nuestra libertad, cuando tú hablas, me parece un poco exagerado que digas que se te parece a Chávez? Al Chávez de 1999.
Si tú estudias el año 99, la discusión que se da en el momento que se juramenta Chávez hasta diciembre de ese año, todo lo que ahí se discutió era la visión que tenía Chávez de qué él iba a terminar convirtiendo en Venezuela. Y con esa promesa y esa borrachera de que el momento histórico es tuyo, y tú verás que ni Bolívar cuando fundó esta vaina estaba tan claro de cómo está tú, Chávez, que tú eres la mente más grande. No, yo honestamente no. Y con todos los poderes en manos de Luis Abinader, literal ahora, ¿deberíamos estar preocupados? Yo estoy preocupado, porque es que cada vez que eso pasa, siempre hay un grupo de lambones que emborracha al que está en la cabeza de la pirámide, al que es el poder, y empiezan a joderse las cosas. Y yo creo que... ¿Podríamos terminar como Venezuela? No, como Venezuela no vamos a terminar, porque necesitaríamos un Chávez en toda su extensión y en toda su forma, pero lo que sí me refiero es que a mí no me gustan las refundaciones. A mí no me... Leonel hizo algo que yo entiendo que Leonel le dejó a República Dominicana iniciado un proceso que no hay que acelerarlo, sino que hay que completarlo, que hay que cambiar cosas, que entiendan los que más profundamente entienden de esto, que hayan que cambiarse. Yo entiendo que el deseo de negarle a las generaciones futuras cómo quieren, el tipo de república que quieren tener, el tipo de constitución que desean tener, me parece a mí pasarse 25 pueblos en tu rol. Luis es un gran presidente, es un gran político, así como yo reconozco que está cumpliendo un momento histórico en la República Dominicana importante, pero no es ni el más importante, ni el más determinante, ni es el que va a refundar esto. Pudiera ser el que empiece a joderlo si se lleva de los lambones. Mira, Luis, esta constitución tiene que parecer... No jodan tanto. Este país del diablo tiene 30 y no sé cuántas veces que han reformado la constitución. O sea, aquí no se hartan de reformar, y es como si tuviéramos una obsesión. Todos la tocan. Sí, todo el mundo. Es como la meretriz, que todos le quieren pasar la mano en la casa de cita. Yo entiendo que debemos de ponerle un plan de nación, pero que sea de verdad. O sea, que uno diga, diablo, si estamos completando, esto fue lo que se nos prometió para el año 2025. Yo respeto mucho la visión de político de Leonel, aunque se equivoque muchas veces. Y a Danilo, antes de cerrar, ¿qué le das a Danilo? Yo creo que si Danilo hubiese gobernado menos desde el resentimiento, hubiese hecho un gobierno mejor. Pero llegó con una factura grande de resentimiento que lo hicieron perderse en el camino. Que Dios nos libre del resentimiento. Porque sí, eso lo daña todo. Sí, yo creo que el discurso que él dio en el pabellón de voleibol en el año 2020, 2019, que lo que no le perdonaban era que él lo había hecho mejor que el otro, o lo que le molestaba. Eso habló profundamente de qué había dentro de ese individuo. Eso es algo que él nunca debió haber dicho, aunque lo sintiera. Señores, este es un hombre, Alberto Vargas, con el que se puede hablar de todo. Podemos hablar de política, de historia, la conversación del tema. No me ven de esa manera, que ahorita cree la gente que yo soy un intelectual y me empiezan a poner, a mí me azaran muchísimo en los sitios, yo bebiendo. Yo quiero que tú me expliques tal vaina de la historia. Tema. ¿Y qué tú bebes, Alberto? ¿Qué tú bebes? Cerveza. Pero mi hermano, yo lo que es manoseo los libros y salto los capítulos. Hay capítulos que yo ni siquiera los leo. No, tú estás muy profundo y creo que podríamos seccionar esta entrevista y especializarla en tramos. El tema de los derechos de la gente LGBT, de si nacen, si no nacen. Bueno, creo que hemos dado, ¿verdad?, una pincelada en distintos temas. Y es importante decir sobre ese tema, que no lo dije ahorita, de que ciertamente aquí hay que encontrarle un bajadero a esa realidad. Esta excusa de que, mire, que cada quien defienda lo que le toca, pero las personas tienen derecho a que se le garantice vivir como entiende que quiere vivir, siempre y cuando que como esté viviendo no sea violentando la libertad y el derecho de un tercero o de otra persona. Y esa es una discusión que es menos complicada de tenerla en el país que adoptar unas luchas y unos manuales que no van acorde a la realidad social dominicana. La Constitución debería ser modificada para que se casen personas del mismo sexo. Eso dicen muchos abogados, otros dicen que no. Tú me mencionaste una serie de eminencias del derecho que yo no paso ni cerca de donde ellos están a nivel de formación y conocimiento, no tengo ese nivel de juicio. Si ellos lo dicen, alguna razón tendrán para argumentar de esa manera,
los que defienden de que sí es válido aquello, por mí que sea válido todo, que cada quien elija vivir como quiera, pero que sepa que tiene que respetar la forma de vivir del otro. Y de la colectividad. Es que aquí lo que no queremos es respetarnos. Cuando hablo de aquí me refiero en Occidente. En Occidente pasamos de busquemos el respeto para todos a no vamos a respetar absolutamente a nadie. Es una cosa de locos. Bueno, señores, riquísima conversación. Después vamos a hablar de la diferencia conceptual de filosofía y de religión de Oriente y de Occidente. Cómo Rusia, algunos países árabes y China, por ejemplo, guardan su cultura, su religión y su forma de vida y la protegen, quizás cercenando las libertades, pero como en Occidente hemos perdido la identidad de todo. Esa es otra conversación. No, la conversación a ese respecto le explica China y Rusia en una carta de intención que firmaron hace 5 años respecto al bloque que ellos han formado. Dicen, Occidente, dicen ellos allí, han creado una fórmula y entienden que en todas partes, en todas las culturas y en todas las formas de vida, la visión que ellos tienen aplica. Hay países que sencillamente esa fórmula no funciona. En China y en Rusia esa fórmula no funciona y nosotros hemos encontrado nuestra vía para, sin ir demasiado lejos de lo que Occidente defiende, poder seguir siendo quienes somos. Y anda por ahí, el que la quiera leer, que la lea. Comprometo a Alberto Vargas para que, ya que él citó al Chávez de 1999, se siente a hablar conmigo de Venezuela, pero en estos días, sé que vamos a ver cómo lo metemos en la agenda. Vamos a ver si la agenda me da. Gracias. No, pero tampoco yo soy aquí hay gente que sabe más de Venezuela que yo. Ojalá y tú puedas conseguirte a Anitu Pérez Osuna, que vive en Panamá, periodista venezolana. ¿Y cómo la conseguimos? Bueno, ¿Por Zoom? Búscala así por Zoom. Sí. Sería una gran discusión de una de las mujeres más brillantes que hay del periodismo en Venezuela y que es una cronista porque lo vivió de primera mano en Venezuela. Chávez le dio una de las entrevistas en Globovisión, una de las entrevistas más caldeadas que yo he visto y ella mostró un temple. La gente habla de María Corina Machado, pero Anitu Pérez Osuna es tremenda. Hay venezolanos que no la quieren, pero la gran mayoría está de acuerdo que ella es una periodista brillante. Ojalá y tú la puedas tener. Vamos a buscarla y después de esta entrevista, Alberto y yo nos vamos a tomar un café para intimar rodilla con rodilla, como él dijo en ese comentario que tanta gente le ha gustado. Gracias por ser como eres. A ti por invitarme. Y por mostrar esa identidad de lo que eres, esa valentía, y que uno puede ser como es y uno puede quererse como es y hacerse valer. Gracias, Colombia, de verdad que sí, que muy complacido de estar contigo. Gracias a ti.